Bueno, hoy vamos a hablar de ángeles caídos y demonios, Shedim. Y me gustaría que por favor fuéramos a Eclesiastés 1:9 al 11 y miren lo que nos enseña. ¿Qué es lo que fue? Miren lo que dice el proverbista, Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Hace cuánto se habló esto? Hace casi 2600 a 2700 años él dijo esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces aquí lo que yo quiero anotar es, he aquí esto es nuevo. No, lo que está ocurriendo en este tiempo. Y hoy vamos a ir más allá de lo que yo he enseñado. Va a parecer loco, pero eso es problema de ustedes si lo creen o no. Lo que yo sí les puedo decir es que lo que se va a enseñar hoy, hace 3000 o 4000 años, era normal. Era normal. No es normal hoy en día porque como no se ha visto, pues la gente dice, ni idea, no sé si lo hay o no. Es más, la mayoría de pastores a nivel del mundo tratan estos temas de los ángeles caídos y los demonios. Ellos hablan de demonios y la verdad que están muy quedados. Cuando ellos hablan de estos temas, no están hablando del contexto, por no entenderlo. Y ellos se basan en lo que dice la Biblia, mas nosotros estamos saltando más allá de lo que el Padre habla en la Biblia. O sea, cuando leemos la Biblia, los textos quedan cortos para lo que el Padre nos estaba transmitiendo. Porque uno se pone a leer y uno dice que hay más allá, y desafortunadamente la gente cuando predica y por no tener un entendimiento de su contexto en el campo espiritual, es a veces que resultan hablando temas y mensajes muy cortos a lo que el Padre nos quiere manifestar en estos tiempos. Dicen los hijos de Yahweh y los Nefilín, y vamos a analizar 7 puntos. Dice, en los días de Noé, para que usted lo vaya anotando, primer punto, en los días de Noé, y vamos a mirar que en los días de Noé había manipulación de genes en un mundo antediluviano. Manipulación de genes en un mundo antediluviano, o el transhumanismo. En los días de Noé había la homosexualidad y el matrimonio de personas del mismo sexo. En los días de Noé había planificación familiar o abortos. En los días de Noé había calentamiento global. Y uno dirá, pero venga, el calentamiento global lo estamos escuchando hoy en día por las grandes industrias, por pero vamos a ver que en los días de Noé había calentamiento global. En los días de Noé habían las famosas drogas psicodélicas o los famosos viajes espirituales o astrales. En los días de Noé. En los días de Noé, la rebelión de la humanidad en contra de Yahweh y desafío a través de la ciencia y tecnología. Entonces démonos cuenta que cuando Salomón dice, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces algunos se pondrán a pensar, bueno, si nos devolvemos 3000, 3500 años, 4000, ¿usted qué me puede hablar de tecnología? Porque se suponía que en esos tiempos todo era unga, era todo primitivo. Pero resulta y sucede que en esos tiempos la tecnología, si lo miramos a lo que vamos a ver a la luz de la Escritura, la misma tecnología de hace 4000 años de esos seres espirituales, es casi la misma tecnología que estamos viendo hoy en día. Entonces yo le hago una pregunta. Hace 4000 años para ellos era normal ver naves nodrizas. Era normal ver las naves nodrizas hace 4000 años. Hoy en día, ¿se están viendo o hasta ahora se están empezando a ver? Hasta ahora. Exacto. ¿Y usted qué cree que cuando se empiece a ver eso, qué va a pasar? Va a ser más extraño para este tiempo que lo de hace 4000 años. Era más normal verlo hace 4000 años que lo que va a empezar a suceder en estos tiempos. Dice que en esta parte de los días de Noé sería que en la que examinaremos a los hijos de Yahweh y a los Nefilim, tanto antes del diluvio de Noé como después de aquella inundación y en nuestros modernos días. La premisa completa de este texto es una frase que Yeshua menciona a sus discípulos durante una de sus muchas enseñanzas. Otro punto muy importante para que ustedes lo aprendan. Estábamos acostumbrados que cuando leíamos los evangelios sinópticos vemos una cantidad de milagros, ¿cierto? Vamos a ver una cantidad de milagros que dice que si se hubieran anotado todos en un libro, no se hubieran podido escribir. Pues resulta que más que milagros
había un mapa espiritual desde el ministerio, cuando lo comienza Yeshua, desde los primeros milagros hasta los últimos milagros. Yeshua no se estaba tanto refiriendo a los milagros, sino había un plano espiritual. Y cada enseñanza de Yeshua es un mapa espiritual para poder entender todo el plano espiritual. Entonces, nos hemos acostumbrado a que nos enseñan de milagros. Pero resulta que Yeshua, más que los milagros, él estaba enseñando a los discípulos un mapa espiritual. Y hoy vamos a ver uno de los tantos mapas espirituales a través de los endemoniados de Garadeno en medio de la enseñanza, que es el único texto donde nos habla de legiones. No hay otro texto que nos hable de legiones como en ese. Y vamos a entender qué era lo que Yeshua le estaba enseñando a ellos. Porque cualquiera dice, no, pues Dios nos dio el don de ministrar y sacar y echar fuera demonios. No, vamos a ir más allá de lo que Yeshua quería enseñarle a sus discípulos en el campo espiritual. Entonces dice que Yeshua menciona a sus discípulos durante una de las muchas enseñanzas. Los discípulos habían pedido originalmente a Yeshua sobre las señales que se manifestarían antes de la segunda venida. Yeshua entró a muchas cosas, pero la enseñanza que enseguida examinaremos tiene sus raíces en el siguiente pasaje, Lucas 17:26. Como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Entonces vamos a hacer un punto de alto. ¿Qué Yeshua le estaba hablando a ellos? ¿Por qué les estaba recordando cosas pasadas a ellos? ¿Acaso los discípulos eran cortos en cuanto a la enseñanza del Mesías? ¿Acaso los discípulos estaban cortos en el conocimiento de lo que sucedió antes? Sí. Yo creo que en medio de los diálogos que Yeshua tuvo con ellos, él le comentó todo el contexto que no está escrito acá. Él les diría: ¿ustedes quieren saber qué pasó en los días de Noé? Pues ¿quién más mejor que Yeshua? Los sentó a ellos y les empezó a hablar. ¿Y qué creen ustedes que cuando les empezó a hablar todo el movimiento del campo espiritual, qué cara hicieron ellos? Para ellos eso, ¿cómo así? Maestro, o sea, en estos tiempos pasaba eso, y Yeshua dijo: sí, esto sucedía, esto pasó, esto se movía, esta rebelión hubo, así eran los nefilín, porque los discípulos no sabían el tema de los nefilín, pero a través de Yeshua entendieron todo el campo espiritual que había para ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando miramos los relatos de Moisés, en el relato de Génesis capítulo 6, vamos a quedar muy cortos en enseñanza. Pero dése cuenta que cuando en ese momento Yeshua hablaba con ellos, le recordó muchos temas de los que le había hablado el Padre a Moisés en el monte de Sinaí. Y entre esos temas, yo creo que uno de los temas más específicos, donde más hubo como énfasis de enseñarle, fue Génesis capítulo 6. Entonces para ellos el campo espiritual era muy tremendo y era muy extendido. Porque acuérdense que en muchos de esos sucesos decían: es que los demonios no salen, es que los demonios no se sujetan, es que etcétera, etcétera. Y Yeshua los miraba y les decía una cantidad de palabras como destrucción. ¿Por qué? Porque Yeshua los estaba llevando más allá que lo que hoy en día desafortunadamente los religiosos no entienden, ni los pastores entienden. La pregunta es, ojalá usted lo pueda entender. Muchas personas simplemente pasan por alto este pasaje cuando lo lean porque tiene una especie de vaguedad. Este pasaje siempre me llamó la atención y un día después de escuchar un mensaje grabado sobre esto decidí hacer mi propio estudio sobre la materia. Lo he hecho porque Yeshua nos dio una pista de lo que la sociedad va a ser cuando esté él a punto de regresar. Mire que estamos hablando que cuando él está a punto de regresar, y algunas obras que describen cómo era la vida antes del gran diluvio que destruyó el mundo. Yo no sé sobre ustedes, pero yo quiero saber si nuestra sociedad pertenece a la generación de la cual Yeshua dijo que existiría al momento de su regreso. Porque si lo es, tenemos que estar preparados para encontrarnos con él. Yo quiero hacer otro alto. No sé si ustedes se han dado cuenta el planeta cómo se está agrietando. La Antártida se agrietó de lado a lado. La Tierra se está agrietando. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿es normal eso? Señales. Son señales. ¿Y sabe qué? A medida que la Tierra se está deteriorando, porque yo les voy a hacer una pregunta muy racional. ¿Qué pasaría si el planeta se parte? A ver, ¿qué pasaría si el planeta se nos parte? ¿Para dónde vamos a correr? ¿Qué pasa cuando en un edificio o en un conjunto residencial se forman grietas en ese edificio donde viven 20 o 40 familias? ¿Se puede venir en cualquier momento al piso? ¿Qué pasaría si el planeta empieza a perder su compresión?
porque acuérdense que el planeta es una compresión sostenida. ¿Y qué pasaría si se empieza a romper y a agrietar y a hacer fisuras? Empiezan a salir los gases y los vapores que están en el centro de la Tierra. ¿Y saben qué puede pasar? Que eso nos puede matar y puede contaminar el aire. ¿Estamos preparados para eso? ¿Los turcos estaban preparados para ese terremoto? Bueno, entonces, para que usted abra sus ojos y en su entendimiento para lo que se nos viene dentro de los próximos años. Dice que preparados para encontrarnos con Él y ayudar a otros a venir a la fe en Él, antes de que sea demasiado tarde. Este estudio se divide en varios estudios porque había situaciones distintas en el mundo de aquel entonces, y aunque todas las cosas están relacionadas con ciertos individuos que han corrompido a la humanidad a través de su rebelión contra Yahweh, y puesto que todas las acciones están interrelacionadas entre sí, que era sugerible partirlas en diferentes documentos que habrían que la lectura sea más fácil, en particular sobre los ángeles que se rebelaron y todas las mujeres humanas. Estas mujeres tuvieron hijos llamados Nefilim, que eran mitad ángeles y mitad humano, lo que los hacía sobrenatural y corporal al mismo tiempo. Una raza extraña, por cierto. Esto ocurrió antes del diluvio, después de la inundación, y mi creencia es que está sucediendo hoy otra vez. Antes de hacer algún juicio, usted quedará sorprendido por lo que la Biblia y algunos trabajos extrabíblicos, porque hoy voy a enseñar mucho texto extrabíblico que supuestamente la Septuaginta dijo que era extrabíblico, pero sabemos que eso tiene igual de valor como si estuviéramos enseñando cualquier libro o capítulo de la Biblia. Nos dice acerca de los eventos antes de que Yahweh destruyera el mundo con diluvio, y supongo que para realizar un buen punto de partida debemos definir el término antediluviano. El Diccionario Real de la Academia Española en su edición define el término antediluviano, anterior al diluvio universal. Antediluviano, anterior al diluvio universal, para nuestro tiempo sería anterior al regreso de Yeshua, anterior al regreso de Yeshua. Así pues, en esencia, una buena paráfrasis sería el mundo antes del diluvio de Noé, y para nuestro tiempo sería el mundo antes del regreso de Yeshua. Y notemos algo, que en el judaísmo ellos están esperando un Mesías, porque para ellos según eso no ha llegado. Y nosotros sabemos que Él ya vino por primera vez y le habló y le dio instrucciones a sus séquitos, a los discípulos les dijo, bueno, les dio toda la instrucción. Vuelvo y les repito, cuando Yeshua estaba doctrinando a los discípulos, con cada milagro que Él hizo, les estaba enseñando cómo era el mapa del campo espiritual. Que eso lo vamos a ver más adelante, que no era como nos lo habían enseñado. Los libros sinópticos no son libros de milagros. Los libros sinópticos son un mapa espiritual para llegar a entender más allá de lo que nos han enseñado. ¿Qué les quiero decir con eso? ¿Ustedes han escuchado los famosos seminarios de guerra espiritual? Eso le quedan pañales para lo que nos quiere hablar el Padre. Pero el punto aquí, más que aprenderlo, es que lo podamos ejecutar. Porque es que una cosa es tener la habilidad para aprender y otra cosa es tener el don para ministrar. Son dos puntos muy diferentes. Usted puede tener mucha Biblia, pero acuérdese que cuando hay mucha Biblia y hay mucho conocimiento, pero no hay Ruach HaKodesh, el demonio te puede dar una paliza con tu misma letra. Dice que este es el momento de que cuando Yahweh terminó de crear el mundo hasta que lo destruyó con el diluvio universal. Ahora que tenemos una definición, podemos adentrarnos y puedo estar seguro de que la gente no se rascará la cabeza cada vez que ven la palabra antediluviano. Recuerden que antes antediluviano, ahora es antes de que venga Yeshua por segunda vez. Entonces, antes de que venga Yeshua por segunda vez, Él nos dio unas instrucciones en Mateo 24, pero es un poquito de lo que quedó escrito, porque cuando nos dicen los días de Noé, pues nos tenemos que retrasar atrás, mirar desde el tiempo de Lamec, tenemos que mirar desde el tiempo de Matusalén, tenemos que mirar desde el tiempo de Enoch, tenemos que mirar desde el tiempo de Noé, para mirar ese contexto que pasaron más de 1000 y algo de años de historia, para poder entender qué era lo que Yeshua le estaba transmitiendo a ellos. Porque no todos, si usted mira en Génesis capítulo 6, uno le preguntaría a Moisés, ven Moisés, ¿qué te dijo el Padre referente a los Nefilim? Si tuviéramos la oportunidad de hablar con Moisés, ¿qué cree usted que nos respondería él? Le diría a él, no, preguntémosle a no.
Moisés hubiera dicho, ¿sabe qué? ¿Por qué no le preguntamos a Enoc? Que Enoc tiene más información que la que yo tengo. Ahora, tiempo presente, si uno le preguntara a alguien, venga, usted me puede dar información de qué fue lo que pasó, pero lo que yo quiero saber es qué va a pasar. Porque una cosa es saber lo que ya pasó, pero otra cosa es saber que usted venga a decir qué va a pasar de aquí a unos años, a ver, qué va a suceder, cómo va a ser esto, qué se va a mover en el campo espiritual. ¿Los humanos van a terminar siendo humanos al final o qué va a suceder? ¿O va a haber una mezcla entre humanos y genética medio humana? Robots no, genética medio humana. Porque robots es una cosa, pero otra cosa es una manipulación genética, alguien que diga, usted es parecido a mí, pero usted no es como yo. ¿Por qué usted no es como yo? Porque usted no tiene alma. Usted es espíritu y yo soy espíritu y alma. Entonces, ¿usted razona? Más o menos. ¿Usted tiene sentimientos? No. Y entonces, no, pero soy un cuerpo igual a usted, nos van a decir a futuro. Pero soy igual a usted. Dice que como las cosas están reveladas en la palabra viva de Yahweh sobre una base constante, ninguna persona puede saber de la Biblia en su totalidad. Porque para hacerlo habría que ser capaz de conocer el conocimiento eterno y eso es imposible. ¿Sí? Le hago otra pregunta, y yo esto lo enseñé en Cachipay. ¿Usted se imagina si realmente usted pudiera estudiar la Biblia en su contexto y que el Padre le mostrara todo el contexto? Enseñando en Cachipay les dije, para estudiar Génesis nos tardamos 2500 años. Porque eso fue la historia de Génesis, 2500 años. ¿Y en cuántos años la tuvo que comprimir Moisés? En 40 años. Imagine, 2500 años Génesis. Mirando todos sus contextos con edad, con tiempo, con generación de cada uno. 2500 años. Va y Yahweh le revela eso a Moisés y todo ese tiempo tardó 40 años. ¿Cómo creen ustedes que estaba la cabeza de Moisés? Así, y escriba todos los días en papiros. Escriba y escriba y escriba. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa toda. ¿Cuántos años cree usted que tardaría? Le digo una cosa, ni su edad ni la mía alcanzaría. Es más, ni los niños recién nacidos les va a alcanzar. Exacto, entonces, si eso el Padre nos está enseñando que en la edad que tenemos cada uno no nos va a alcanzar para entender el conocimiento de Dios, ¿se imagina si el Padre nos empezara a mostrar qué está pasando en este momento en todas las constelaciones? Estoy hablando no planeta Tierra, no primer cielo, no segundo cielo, en todas las constelaciones. En todas las constelaciones. No sé si usted cuando ve el mapa, el satélite Google, no sé si usted lo mira, se ven hoyos negros por ahí. Mandan sondas, eso sí le botan plata a las sondas que viajan a no sé cuántos millones de la Tierra, se pierden y dice, se perdió. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que así como Dios es infinito, el universo es infinito y no tiene fin. Entonces, si el sistema, la galaxia es infinita, las constelaciones son infinitas y el Padre es infinito, ¿qué puede usted creer si el Padre nos contara qué está sucediendo en cada atmósfera espiritual? Nos quedaríamos, imagina, nos cogería toda una semana dándonos clase y uno aquí sin comer, sin nada, porque tanta sería el hambre de Dios que uno diría, no tengo hambre, siga hablando, Padre, siga hablando, siga hablando. Pero como somos tan naturales y carnales, ¿qué pensamos? Porque nuestra naturaleza sigue siendo... Sin embargo, Yahweh en su infinita sabiduría y misericordia dispuso de pedazos de información que respondan a la pregunta que el verdadero buscador desea, que sean respondidas. Usted notará que el objetivo principal es arrojar a la luz sobre algunas ideas delirantes e ilusorias que plagan a los creyentes y no creyentes para discernir la realidad de la ficción. Acuérdense que este punto es tremendo porque en esta semana yo escuchaba a varios pastores y ¿sabe qué decían ellos? Ellos decían que todas esas naves y todo eso eran montajes, que eso eran montajes para tener al pueblo entretenido en otras cosas, y que eso los ufólogos, que eso era gente que no tenía nada que hacer. Pastores de grandes iglesias muy importantes a nivel del mundo. Y ellos decían, no, ustedes creen que Dios, dicen así, ¿usted cree que Dios iba a crear otros seres o otras cosas, sabiendo que la misma palabra de Dios dice que Él solo nos creó a nosotros, y que fuera nuestro universo no hay nada más? Que todo lo creó para nosotros solamente. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Amén, amén, amén. Todos decían así. Cada uno para que lo inviten a una. Dice que para discernir la realidad de la ficción, y me pongo un poco tenso cuando veo gente cuyos autores estiman o engañan a la gente decente y honesta.
Y a menudo me gustaría poder recibir el pago por la exposición de engaños y fraudes. Yo estaba pensando, todo esto lo escribí yo pensando. Ojo, todo esto lo escribí yo pensando, porque si yo me pongo a recordar esto se me puede olvidar. Entonces yo digo, y yo dije a mi esposa, a mí me toca todo a escribir. Entonces, esto es como una carta, ojo. A menudo me gustaría poder recibir el pago por la exposición de engaños y fraudes, y esto es porque si hiciera podría ser un montón de dinero, y eso es lo que hoy en día la gente está haciendo, engañando a la gente. ¿Se puede hacer plata fácil engañando? Claro que sí. ¿Y están timando a la gente afuera? Claro que sí. ¿Usted se imagina donde nosotros fuéramos corruptos? ¿Cuánta plata no haríamos con mi esposa? Claro, imagínense. Pero gloria a Dios. Viendo toda la basura con la que se alimentan las masas en las iglesias. ¿Qué creen ustedes que están enseñando? Aquí en las exposiciones que hemos hecho los lunes, nos hemos dado cuenta, los pastores están, pero los que se suponían que eran la crema de la teología, y los escuchamos, ¿y cómo quedaron? Reprobados. Dice que los dos focos principales son los delirios de la evolución y los extraterrestres. Estas son dos áreas en las que antes de mi nuevo nacimiento en el Mesías, porque esta enseñanza yo la tenía hace más de 10 años, pero no la enseñé en San Nicolás porque yo sé que ninguno me hubiera seguido. Estaba impregnado profundamente de participo en estas cosas, es más fácil para mí predicar en contra de ellos. Por lo tanto, también sería lo mismo para alguien que solo ha oído hablar de tales cosas. Alguien dijo una vez, no juzgues a un hombre o sus creencias hasta que hayas caminado una milla más en sus zapatos. Bueno, ya he caminado muchas millas con estos zapatos, así que puedo hablar de estos temas con la confianza de saber que yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. O sea, si ustedes me hablan de extraterrestres, sentémonos a hablar de extraterrestres. Si me hablan de demonios, sentémonos a hablar de demonios. ¿De qué tema me quiere hablar? Estamos preparados en esta comunidad para sentarnos con cualquier ufólogo. ¿Tienen lo que está iniciado? Me encanta la profecía. ¿A cuántos les gusta la profecía? ¿A ninguno? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar llenos de palabra profética para el futuro. Por eso yo les digo, si en una comunidad no hay profecía, si en su llamado no hay el don de profecía, hermano, pídale al Padre que le enseñe. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ser para todos. Porque de nada nos serviría estar acá sentados hablando cosas presentes y pasadas y no hablando cosas futuras. No tendría sentido sentarnos aquí, porque diría usted, bueno, pero ¿para qué me viene a hablar de cosas pasadas? Pues para dar gracias yo me siento y lo leo y ya. ¿De qué me viene a hablar de cosas presentes si ya lo estoy viendo? Pero que usted le hable de cosas que no se ha visto, ¿está preparado? Ahí ese tema es delicado, ¿sí o no? Porque ahí es donde opera la comunión que usted tenga con Dios. Ahí es donde el Padre lo va a sentar y le va a decir, como a Jeremías, ¿qué ves? ¿Sí ven? Y este tiempo el Padre nos está diciendo, ¿qué ves? Ahora pregúntenle al lado, el que está al lado suyo, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Sí, claro, ¿qué está viendo? Porque si usted no está viendo nada, preocúpese, hermano. Por eso en Isaías 46, 9, 10 dice, acuérdese de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio. Anuncio lo porvenir desde el principio. Entonces, si nos ponemos a mirar, ¿usted qué cree que le habló a Isaías? ¿Usted qué cree que le habló a Jeremías? ¿Acaso lo poco que hemos podido estudiar era la información que Yahweh le había dado a ellos? Mucha historia, mucha letra, muchas cartas, muchos rollos del futuro, del final de las cosas. Ellos no eran ignorantes a lo que iba a ser el final de todo esto. Es más, ellos fueron profetas que dieron profecía de la venida del Mesías. Entonces le hago una pregunta, si le dio profecía de la venida del Mesías, ¿será que no le iba a dar profecía de los tiempos finales? Claro que sí, el Padre no, a ver, el Padre nunca va a dejar corto a sus siervos en cuanto a información. O si no, vaya, pregúntele a Abraham cuando le dijo, ¿será que yo le voy a ocultar a mi amigo Abraham? Ah, bueno, y Abraham era un amigo, ¿y qué somos nosotros en este tiempo? Hijos de Dios. Entonces, si miramos posiciones, ¿qué tiene más posición, el amigo o el hijo? El hijo. Ah, bueno, entonces, si el hijo es hijo, el padre no le va a negar lo que viene a futuro. Pero si usted es hijo y el padre no le está hablando, entonces usted quiere decir que usted todavía no ha entendido su posición
de hijo. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, permanecerá y haré todo lo que quiero. Solo el Dios Santo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, puede hacer tal afirmación. Él tiene un puntaje perfecto a todas las demás que quedan en el camino. Lo interesante acerca de la Torá o de la Biblia en su totalidad es que es como una tela de araña. Todos los puntos están conectados por un hilo común y continuo. El punto de anclaje A podría estar en el otro lado de la tela distante del punto del anclaje D. Pero todo lo que está entre ellos se hace que esto se convierta en una verdadera red enramada. Tomemos por ejemplo la primera venida del Mesías. Existen numerosas profecías de su venida, salpicadas a lo largo de la primera alianza. Del Nuevo Testamento trata el tema de su primera venida. Ya se menciona la segunda venida. El nacimiento de los verdaderos creyentes en todas partes es la confirmación de que viene de que Israel sigue existiendo. Su palabra nos asegura que habrá una segunda venida del Mesías. En primer lugar, porque Él prometió volver para tomar a Israel con Él mismo. Y en segundo lugar, porque Él prometió volver a redimir a Israel. Yahweh dio luz a Israel. Israel dio a luz al Mesías. El Mesías le dio también vida a todos los que lo reciben a Él. Y regresará el Mesías Yeshua para casarse con su novia, para salvar a su pueblo Israel. Dese cuenta que cuando Yeshua venga por segunda vez, viene a salvar a su pueblo Israel ¿de qué? De todo lo que estamos enseñando en este tiempo. Como en los días de... Entonces cuando venga Yeshua por segunda... Miren, yo quiero que entendamos este punto. Para Yeshua no va a ser nada extraño cuando Él venga por segunda vez. No va a ser nada extraño, ¿por qué? Porque para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces si miramos, han pasado solo 6 días. Entonces en 6 días, ¿se pierde memoria de algo? No. Y como estamos hablando del Creador, entonces cuando Él venga por segunda vez, claro, todos vamos a estar, los que están en vida, todos van a estar angustiados en ese momento y van a decir, el pueblo de Israel va a estar gimiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento van a estar viviendo en medio de un caos genético, van a estar viviendo en un tiempo de transhumanismo, van a estar viviendo en un tiempo de mucha tecnología, de tantas cosas, seres entre comillas pareciendo humanos, pero no son humanos porque son híbridos con cuerpos humanos, y todo el mundo mezclado, todo el mundo revuelto, una sola creencia, una religión Illuminati, una religión reptiliana, un sistema donde la gente va a estar diciendo yo me quiero morir, pero van a tratar de buscar la muerte y no. ¿Sí? Dicen que aquí Yeshua nos da una profecía que no debemos de ignorar. Realmente es de vital importancia que entendemos cómo era la vida en la tierra cuando Noé estaba vivo. La Biblia nos da algunas ideas sobre las condiciones de aquel entonces. La humanidad se había pervertido hasta tal punto que solo había 8 personas justas en todo el planeta. Algunas estimaciones de la población de nuestro planeta antes del diluvio en todo el mundo podría haber alcanzado la cifra de más de 1000 millones de personas, teniendo en cuenta que la gente vivió durante cientos de años en esa época. Acuérdense que en la época del diluvio la gente ¿cuánto vivía? 960 años. Entonces le hago una pregunta. Si alguien que vivió esa edad se sentara aquí a exponernos historia, venga, les voy a contar. Es como cuando alguien dice, venga, en mis 60 años de experiencia les voy a contar quién fui yo. Pues usted se imagina uno de esos hombres de ese tiempo, venga, en mis 930 años de experiencia sienten y uno diría, no, pues no nos alcanzaría esta semana. ¿Sí ve? Entonces, como somos cortos de pensamiento y nuestra mente no está preparada porque nosotros no venimos de vivir tantos años, porque nosotros, nuestro software y nuestro programa es 70 y 80 años, por lo mucho, ¿cierto? Más ellos a esa edad apenas estaban empezando a vivir la vida. En pocas palabras, usted chino es un inmaduro. Porque hasta ahora está empezando a vivir la vida. Algo como en mi lenguaje. Habían 8 personas justas en todo el planeta. Algunas estimaciones de la población de nuestro planeta antes del diluvio en todo el mundo podría haber alcanzado una cifra de más de 1000 millones de personas. Teniendo en cuenta que la gente vivió durante cientos de años, en esa época la posibilidad de que las familias sean más grandes y es bastante aceptable. Por ejemplo, si el hijo de Adán, Set, hubiera tenido solo 20 hijos e hijas de 20 años y cada uno de ellos tuviera la misma cantidad de hijos o hijas, en el momento en que todos los nietos de Set habrían nacido, su familia pudo haber alcanzado la cantidad de 802 personas.
Seth vivió 912 años. Entonces, aquí uno escucha a la abuelita que dice que vivió 95 años. Y dice que tiene como unos 50, 60, 80 nietos. Ahora usted se imagina de Seth 912 años, los nietos. Ahora sí lo estamos entendiendo. O sea, ¿dónde están los 400 nietos? No, uno está por ahí. Entonces, para que pensemos cómo era hace tiempo. Por lo que hay una buena probabilidad de que él y su esposa hayan tenido más de 40 descendientes. Y no podemos descartar que los hombres de aquella época hayan tenido más de una esposa. Eso también en ese tiempo había. Pues alguien que durara 900 años, ¿cuántas esposas tenía? Si de pronto la esposa le duró solo 200. Y se cuadró la otra y le duró solo 250. Y se cuadró la otra y le duró 300. Y la otra, pues claro, tuvo muchas esposas. Ahora sí, pongamos un ejemplo nomás de Abraham. Pongamos un ejemplo de Abraham. Murió Sara. ¿Y quién vino después? Exacto. Y eso que él duró solo 175 años. Ahora estamos hablando de 912. Dice que así hubo un boom de la población antes y durante el tiempo de Noé, tan igual como lo leemos hoy en día. Por otra parte, las condiciones en la tierra en ese momento eran diferentes y propicias para una larga vida y saludable. Todo esto junto era perfecto para el cumplimiento del mandato de Yahweh, donde dijo: sed fecundos y multiplíquense. ¿Se acuerdan del texto? Multiplíquense y hágale. Entonces, ahí en el tiempo, que planificación ni que nada. Pobre esposa, pobre mujer, hermano. Esa cara de Gregorio. Por eso en Lucas 17, 27 al 29, miren lo que recuerda lo que Yeshua estaba hablando. Comían y bebían y se casaban y daban en casamiento en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero esto también estaba pasando en los días de Noé. Esto también estaba pasando en los días de Enoc. Comían y bebían, se casaban y daban en casamiento. Lucas 17, 27, 29. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Parece que el vivir así era el estilo de vida normal para las personas común y corriente, que vivió antes del diluvio. De este pasaje usted realmente no puede darse una idea de cómo era ese entonces. Pero note que es interesante observar que durante todo el tiempo Noé había estado predicando al mundo que ellos eran malos. Él les importaba para que se arrepientan y vengan al Adón. Pero al igual que hoy en día la gente se sumergía en sus vidas cotidianas, tan igual como las cosas continuaban desarrollándose hasta el día de su normal deceso. Ellos escuchaban acerca de Yeshua todo el tiempo a través de amigos, radio, televisión y otros medios. Sin embargo, acaban precisamente de pasar por alto la advertencia y la noticia bendita de que Yahweh ha provisto una vida de escape del juicio y para vivir una vida fructífera y significativa. Así que hay otro atributo que compartir con el mundo antediluviano. Entonces démonos cuenta que ellos bebían, comían, se daban en casamientos, tal vez no tenían la tecnología que tenemos ahora, pero para ese tiempo, pues como ellos vivían un tiempo moderno por causa de lo que estaba pasando en contexto, recuerden que ellos podían ver en ese momento los ángeles caídos, en ese momento había cierta tecnología. ¿Dónde yo les puedo confirmar eso? Por textos y tablillas sumerias. Los textos y las tablillas sumerias nos dan nos muestran todo lo que era en el tiempo del diluvio y antes del diluvio. Ellos muestran todo el conocimiento de lo que se movía, y con las figuras y tablillas pictográficas muestran en ese momento cómo ellos adoraban a los famosos Anunnakis. Los Anunnakis, ¿quiénes eran? Eran extraterrestres o híbridos que conocían mucho de la ciencia y la medicina. Y eran lo que más estaban interesados la cultura sumeria y la cultura antigua. No sé si usted se ha dado cuenta que ahora el boom de ahora es ¿qué? La ciencia y la medicina. Hoy en día el boom es la ciencia y la medicina. Es más, no sé si usted lo ha notado que hoy en día la gente tiene una enfermedad, que es una enfermedad que está cogiendo mucha fuerza a nivel del mundo, que es la obesidad. La gente, la mayoría de gente a nivel del mundo haciendo encuestas, la gente es obesa. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente es obesa y por qué hace 40 años la gente no era obesa? Era raro ver un gordito hace 40 años, todo el mundo era parejo.
Pero hoy en día, sí, todo el mundo era parejo. Pero hoy en día, ver que una muchachita a los 10, 12, 13 años y cuando menos, ¡pum!, globo. Hasta mucho, porque a los 5, el caso del niño de Sí, 4 ya años, limita mucho al niño. de 3 años. Bueno, entonces uno se preguntaría, ¿por qué hay morbidad? ¿Qué hay de raro? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en contexto? ¿Cómo nos están matando? La pregunta es, ¿cómo nos están matando? ¿Quién nos está matando? ¿Cuál es el fin de matarnos? Porque la gordura trae enfermedad. La gordura coge el cuerpo y lo descesa, lo mata. Lo mata. Usted está vivo, pero se está muriendo. Porque todos los alimentos que se consumen, la mayoría, el 90%, son alimentos transgénicos que dañan todo el sistema inmune. Entonces, Satanás está trabajando a través de la ciencia, a través de todo lo que se está viendo. Y si miramos en el tiempo antiguo, dice que estos seres, los ángeles caídos, les enseñaron también de ciencia, les enseñaron de brujería y les enseñaron contra la brujería. Enseñaban brujería, pero a la misma vez les enseñaban contra la brujería. Hoy en día la brujería se le llama magia blanca. ¿Sí o no? Esa es la moda hoy en día, la magia blanca. No, ahí no le hacen daño. Mira, vaya a tal lugar, que eso es bueno, es un centro de espiritismo, no es tan malo, porque allá lo que hacen es librarlo a usted de esa mujer que lo ató y lo tiene así. Y todo eso, entonces démonos cuenta que es un movimiento muy espiritual en todas las cosas. O sea, es una horda en este mundo espiritual, donde por estar tan preocupados por hacer plata, por tener que comer, por tener que vestir, por las deudas, por las cuestiones, no nos permiten hacer un alto y mirar así alrededor de nosotros. Sí, exacto. ¿Usted no, alguna vez usted fue al planetario? Sí. Usted lo sientan allá y usted queda anonadado viendo todo eso porque es algo que usted no ha visto todos los días. Ahora yo le digo una cosa, si el Padre le permite que usted abra los ojos en este momento, ¿usted quedaría como? Pero eso no pasa, ¿por qué creen? Por la carne. Por la carne. Por eso les dije, vamos a hablar algo que va más allá. Y no es, ojo, yo no me estoy creyendo espiritual, ojo con ese punto, ni quiero en ningún momento eso. Lo único que yo quiero es transmitir lo que yo he podido aprender durante estos 23 años. Eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, para que ustedes a la misma vez se pongan en la posición y puedan entender y aprender qué está ocurriendo en el campo espiritual. Porque esto no es único para Pablo, esto está abierto para todos ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Pablo? Que Pablo se determinó a morir. Eso fue la diferencia, que Pablo dijo, no quiero más cosas del mundo, quiero esto, quiero mi vida así diaria, quiero compartir esto con Dios. Ya lo del mundo no me interesa lo tuyo, Señor. Quiero el regalo tuyo, quiero la sabiduría, quiero la ciencia, quiero el conocimiento. Quiero que tú nos permitas ver cosas que desafortunadamente los seres humanos no ven, por estar preocupados más por hacer plata, por pagar el arriendo, por la comida, por el gasto, por etcétera, etcétera. Y no estar por un momento haciendo altos en su vida para ver, oigan, ¿qué está pasando? ¿Sí ven? Porque si hacemos una encuesta de la situación económica, ahí sí todos hablan. Pero si hacemos un paro de hablar asuntos espirituales, ahí es donde todos como que llegan hasta cierto límite. ¿Sabe por qué? Porque cada uno le ha puesto un límite a Dios. Cada uno le ha puesto un límite a Dios para no avanzar más. También encuentro extremadamente interesante que Yeshua también trae a colación el tema de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los grandes pecados de las ciudades de la llanura eran la naturaleza sexual, tanto la homosexualidad como el pecado heterosexual pervertido. Y no es ningún secreto que nuestra sociedad se haya inmersa en la perversión sexual. Cada día oímos hablar que los niños sean abusados por adultos e incluso por otros niños. La agenda homosexual nos está arremetida a la fuerza para que la atragantemos a través de nuestra garganta junto con el pecado que una vez se asoció con la perversión, la cual ahora es etiquetada como un estilo de vida alternativo, porque acuérdense que hoy en día ya todo es normal. Hoy en día es normal que el niño coja al otro niño y lo viole, porque según eso los derechos del mundo dicen, pues las cosas son así, ¿qué le podemos hacer? Cada gobernante, cada presidente, cada ONG, porque hasta esto está metido en las ONG, dicen, pero si eso ya es normal, démonos cuenta que uno sale a la calle y ve dos manes cogidos de la mano, o dos muchachas cogidas de la mano, y uno dice, Dios mío, líbrame. Pero la gente, los mismos padres de esos muchachos dicen, pero ¿qué podemos hacer si Dios los hizo así? Hoy en día le están atribuyendo todo a Dios. Hoy en día por eso todo es normal. Usted entra al colegio y ya los que son padres con principios dicen, pero es que a mí me da miedo, ¿qué tal a mi niño me lo vio el otro niño? O ¿qué tal esa profesora por ahí me vio el chino?
etcétera, muchas cosas. Ya hoy en día, los que son de principios y moralidad, dicen, ¿yo qué voy a hacer con mis hijos? Porque hoy en día todo está a la orden del día. Es más, ayer vi una noticia de Colombia. El Ministerio de Justicia de Colombia tiene un proyecto para que el incesto sea legal en Colombia. el incesto sea... Y el ministro de Justicia es homosexual. O sea, como quien dice que el padre viole a la niña y que la madre viole a su hijo y que los hermanos tengan relaciones y todos unidos y felices. Búsquenla. Entonces démonos cuenta hasta dónde lo que pasó atrás, porque uno preguntará, venga, ¿y esto que estamos hablando ahorita pasó allá? Pasó en ese tiempo, para ese momento. Por eso Salomón dijo, lo que fue, será. Y Yeshua dijo, vengan, le dijo a sus discípulos, a los 11, vengan, ¿ustedes quieren saber qué pasó antes? Porque no toda la información la tenía Moisés. Pero yo les puedo dar esta información, claro, ellos sentados, yo me imagino horas sentados escuchando todo eso, que ellos hubieran podido escribirlo. Entonces uno se preguntará, ¿por qué ellos no escribieron esos temas? Porque ellos quedaron encargados de otros tipos de temas, porque Dios a cada siervo lo llamó para cada generación para establecer un conocimiento. Y nosotros somos el conocimiento de la generación completa. Mire cómo es la vida. Nosotros no somos ni Pedro, nosotros no somos ni Pablo, nosotros no somos ni Juan. Ellos fueron para ese tiempo. Nosotros somos la generación completa. ¿Qué quiere decir la generación completa? Que todos los libros de la Biblia ya los tenemos acá. Todo está revelado. Entonces, cuando la Biblia está revelada al pensamiento y al corazón del hombre, la información es más completa que la que tenía Juan, la información es más completa que la que tenía Pedro, la información es más completa que la que tenían los siervos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran diferencia, la generación después de la venida del Ruach HaKodesh. Tenemos la Torah en nuestros corazones y en nuestra mente, tenemos el Espíritu Santo que nos está mostrando la Biblia, pero a la vez nos está mostrando lo que viene. Porque vuelvo y les digo, si la Biblia se hubiera escrito completa, Dios mío, no nos alcanza esta vida ni la otra, yo creo. Pero nos está hablando como que el futuro, miren, esto va a suceder tal año, esto va a pasar tal año, esto viene el siguiente año. ¿Por qué? Como al pueblo de Israel, el Padre le daba dirección y hacía altos en las estaciones, 42 años, 42 estaciones para 40 años, en cada estación espiritualmente les iba enseñando algo. Para nuestro tiempo, nuestro segundo, eso el Padre nos está haciendo altos y nos está diciendo, venga, va a suceder esto tal fecha. Porque yo le hago una pregunta. ¿Qué razón tendría, para que usted lo piense, de qué nos serviría aquí reunirnos y hablar solo Torah y no hablar futuro? O sea, no tendría sentido porque dirían, si nos preguntarían, bueno, ¿en qué tiempo ustedes están con Dios? Esta comunidad, ¿en qué tiempo está con Dios? ¿Ustedes cómo están con Dios? ¿En qué tiempo? ¿En qué día? ¿En qué hora? ¿En qué momento? ¿Cómo está la vida espiritual de ustedes? Pues si no entendemos eso, si no entendemos lo mínimo, que es un principio, ¿cómo vamos a entender lo que más adelante va a suceder? ¿Cierto? Bueno, dice que la agenda homosexual nos está haciendo arremetida a la fuerza para que la atragantemos a través de nuestra garganta junto con el pecado que una vez asoció con la perversión, la cual es etiquetada como un estilo de vida alternativo. Y los pervertidos y desviados son incluso alabados y dándole elogios. ¿A quién les dan más elogios hoy en día? Sí. A los homosexuales. Mire, no sé, nosotros la vez pasada mirando un programa, un reality, algo así, era como un reality, pasó el homosexual al frente y la demora fue contar su vida y todo el mundo se puso a llorar, hasta las presentadoras. Decía, a mí me dio fue piedra. No, sí, los otros lloraron y a mí me dio piedra. Dije, venga, el mundo no entiende las cosas definitivamente. No entienden absolutamente nada porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Y qué va a creer usted? ¿Que quién ganó al final? El homosexual. Entonces hoy en día usted va como persona de principios, hombre de Biblia, y lo ponen al frente de un tipaje de esos. ¿Qué creen ustedes que el gobierno a quién le va a tirar a favor? ¿A la Torá, a Yahweh? ¿O al demonio pervertido? Pues hermano, va a volver a suceder lo que le pasó en algún momento a Eliezer Damasceno, que escrito en el libro de Yacer. Dice que apoyaba más la gente mala y homosexual que apoyar a la gente buena con principios morales. Entonces, yo le hago otra pregunta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando esta bola coja más fuerza? ¿En qué posición de la tierra,
¿En qué posición creen ustedes que vamos a quedar a futuro en cuanto a lo moral y en cuanto al servicio a Dios? Ustedes son, no vengan hablando de religión. Venga, ¿qué pasa el gay y la lesbiana aquí, que ellos tienen mejor letra para enseñarnos? Pues en los días de Noé era así. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, el ser humano lo están preparando, esta generación en este tiempo y la que va a venir la está preparando, ¿para qué? Para que a futuro, todo sea normal. Que cuando andemos en la calle vienen ya los dos hombres con el niño adoptado, o las dos mujeres con la niña adoptada, y tener usted que pasar y no comer, y comer callado, que estar usted en lugares de pronto públicos, llegaron más homosexuales que la gente de bien, se van a tener que sentar, y bueno, los de principios, ¿qué van a hacer en ese momento? Pararnos y salir corriendo, porque se está preparando, esa es la nueva agenda, y parte del nuevo orden mundial que se viene para la tierra. Pero como todavía no lo hemos visto así en masa, ¿usted se imagina el día que pase eso en las iglesias, que salgan todos de la mano? La iglesia con los colores del arco iris, la iglesia de los tales y pascuales, y todo el mundo sale contento, cogidos de la mano, y la iglesia que tiene principios desocupada. ¿Por qué? Porque la gente está optando más a cambiar su principio y su identidad, y eso va a pasar, hermano. Usted dirá, uy, no, Dios me libre, pues gloria a Dios por usted, pero va a haber gente que va a estar expuesta a eso, hermano. La mayoría de bebés, la mayoría de gente que va a empezar a nacer en estos tiempos, de muchos hogares van a nacer con inclinaciones homosexuales, y van a nacer con inclinaciones de lesbianismo. Y usted me dirá, ¿por qué usted se atreve a decir eso? Porque como en los días de Noé, va a empezar a suceder eso. Y Jesús le habló a ellos eso, le dijo, miren, la moralidad de ese tiempo era así, entiéndanlo. Y yo me imagino a los discípulos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues claro. Yo me imagino rascándole la cabeza, ¿verdad? Todo eso nos está diciendo, maestro, que va a pasar. Imagínense. Y eso hace 2000 años. 2000 años después ya lo estamos. Bien. Y para empeorar las cosas, si uno saca a colación las fechorías de ese tipo, se hace sujeto de poder ser acusado por el sistema legal de haber cometido un crimen de odio. Este mundo es un estado donde lo de arriba es abajo y lo malo es bueno, y Yahweh previó esto y lo comenta. Isaías 5, 20, 23. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno lo malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al malvado mediante cohecho. Los que justifican ¿al qué? Al malvado mediante cohecho. Y al justo le quitan su derecho. ¿Sí ve? Al justo, o sea, al malo ya le estoy hablando del sistema. Y al justo le van a decir, ¿usted qué viene a hablar? ¿Por qué lo juzga a ellos? No sé si usted se ha dado cuenta, y es que note que es interesante, ¿por qué las leyes de cada país son tan livianas? Porque donde las leyes se ejecuten como tienen que ser, los primeros que se van a la cárcel son los del gobierno, y detrás de ahí se van sus hijos y muchos familiares. Por eso no ponen leyes tan tremendas. Por eso en nuestro país, desafortunadamente, las leyes son aquí muy... Es más, usted mira que hoy en día cogen un ladrón y le toman foto, y el ladrón se ríe. Y se suben y se ríen. Dicen, no, yo dentro de poco estoy en la calle. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que este es un sistema pervertido y débil. Pero para poder tener una idea de cómo era el mundo antes de la inundación, tenemos que examinar lo que condujo a la maldad en los tiempos de Noé. El mal de su tiempo estaba bastante avanzado, y esto sucedió porque el mal no se había iniciado en los días de Noé, sino que tuvo sus raíces en tiempos anteriores. Génesis señala algo muy extraño, tan extraño que a muchos no les queda otra alternativa que pasar por encima de su lectura, y que no se investigue a fondo. En primer lugar, vemos el pasaje bíblico que dice así, Génesis 6, 1, 7. Y ahí es donde muchos pastores lo predican y se saltan y dicen, eso fue para la gente, ya. Y sigamos con el evangelio de la prosperidad. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Yahweh, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre caído es. La palabra es caído es. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días.
También después de que se llegaron los hijos, los Bené y Elohim, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que no se le olvide subrayar la palabra valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No se le olvide subrayar la palabra varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era continuamente ra, ra. Y se lamentó, la palabra no se arrepintió, se lamentó Yahweh de haber hecho hombre en la tierra. Venga, le digo un punto, para irles enseñando. ¿Por qué creen ustedes que cuando Yahweh en Génesis capítulo 1, en cada creación de cada cosa dijo, y es bueno, y es bueno? ¿Y por qué al hombre no dijo, y haremos el hombre a nuestra imagen y semejanza? Y al final del conciso B, ¿por qué no resulta la palabra bueno? Porque el hombre en su libre albedrío toma la decisión si va a ser ra o to, si va a ser bueno o va a ser malo. Por eso ese texto quedó abierto, porque donde Yahweh hubiera dicho to, uy, él se hubiera metido, o sea, él mismo se hubiera metido en problemas, porque cualquiera le hubiera dicho, pero venga, si está diciendo que era bueno. ¿Y sabe qué significa la palabra bueno para todo lo anterior? Por ejemplo, para cuando hizo el mar, cuando los plantas, los peces. Cuando dice bueno es perfectamente bueno ante mis ojos. ¿Sí? Perfectamente bueno ante mis ojos. Quiere decir, lo que yo hice me gustó y es bueno. Y no va a ser alterado. Y no va a ser alterado. Mientras que al hombre no le dijo nada, porque él sabía que el hombre a futuro iba a ser ¿Y qué estamos viendo hoy? Alteraciones de todo sentido. No solamente alteraciones de principios, no solamente alteraciones morales, también alteraciones genéticas. En este pasaje estaremos introduciendo varios personajes. El primero es el hombre sobre la tierra. Ellos son bien sencillos de definir en general como seres o varones, o en un sentido más amplio, como los varones. El segundo grupo son las hijas de los hombres. Una vez más tenemos gente que son fáciles de identificar como las hijas de los hombres, que se mencionan en la misma oración. Luego estaremos introduciendo otro grupo que son llamados los hijos de Yahweh, el término hebreo para los Bené y Elohim. Cuando la frase se encuentra en el Antiguo Testamento, es siempre utilizada para referirse a los ángeles. Aquí ya noté una serie de citas de textos, pero no. Vamos a Job 1.6, que esto sí los anoté, porque había muchos pero por tiempo no. Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Yahweh, entre los cuales vino también Satanás. Les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, si Yahweh sabía que a futuro el ser humano se iba a pervertir, si Yahweh sabía que el ser humano cuando lo estaba haciendo, ¿por qué él no dijo bueno? Porque se supone que todo lo que el Padre hizo era bueno, pero cuando hizo al hombre, entre paréntesis, lo dejó con un libre albedrío, porque el hombre decide si toma la decisión de ser imagen y semejanza, o simplemente toma la decisión de estar abierto a todo el sistema. Entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué Yahweh? Porque ¿sabe qué han hecho los ateos, los gnósticos y los filósofos? Dando a entender de que Dios se equivocó con todo lo que hizo. ¿Y sabe dónde va a ser el golpe fatal del final de todo esto? Que van a decir que Dios es un mentiroso. Cuando esta raza de híbridos estén en nuestro planeta y empiecen a venir de todas las constelaciones a reunirse acá, ahí es donde los que no estén bien parados con Dios y bien cimentados, van a decir, la Biblia es una mentira, porque no era un solo Dios, porque los del sistema Orión van a venir con su cabeza, los del sistema nórdico van a venir con su cabeza, los del sistema tal, cada confederación se va a reunir. Entonces, a medida que vayan entrando las naves a nuestro planeta, van a llegar naves que, o sea, si ustedes va viendo un Mercedes 450, sí, si vemos un Ferrari, si vemos un Porsche, la gente dice, ¿cómo será viendo esas nodrizas cuando entran a nuestro sistema, man? Que entren y empiecen a bajarse en esos sujetos con sus portes, su estilo y su perfil. Los seres humanos van a decir, no, lo que Dios dijo era una mentira. ¿Y cómo va a quedar todo? Por el piso. ¿Pero quiénes se van a sostener? Los verdaderos, como en los días de... ¿Por qué? Porque Noé tuvo una característica que no alteró su genética. De resto, los animales fueron alterados. Los otros seres humanos fueron alterados. Menos Noé y su familia. Genéticamente no estaban, ¿qué? Alterados. Le hago una pregunta. Antes de la venida de Yeshua por segunda vez, ¿los seres humanos van a estar alterados genéticamente?
Es más, les voy a decir algo. La comida que van a empezar a elaborar los próximos años va a ser una comida transgénica que va a alterar la genética del ser humano para prepararlos para el gran día. Es más, usted va a ir al supermercado y va a mirar con desconfianza todo. Lo va a empezar usted a mirar y va a decir, ¿qué nos comemos? ¿Qué comemos, Dios mío? Es más, no sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta que por causa de tantas tutelas que han puesto, la mayoría de paquetes dicen alto en sodio, alto en esto, etc. Como quien dice, venga, ustedes estaban muriendo era por esto. Porque antes la gente se lo comía y decía, uy, tan ricos los Doritos, uy, tan rico eso colorante, tan rico los chitos plásticos, tan rico todo esto y todo. Pero de aquí a futuro, porque la idea es acabar con el ser humano, porque Satanás necesita también este planeta, porque nosotros somos una incomodidad para ellos. Somos una especie de laboratorio, pero a la vez somos, ¿qué?, un problema para ellos. Job 2.1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Yahweh para presentarse delante de Yahweh. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Job 2.1. Job 38.7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Yahweh. Recuerden que las estrellas son los ángeles. Salmo 29.1. Salmo de David, tributa a Yahweh. Oh hijos de los poderosos, da a Yahweh la gloria y poder. Salmo 29.1. Salmo 89.6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante a Yahweh entre los hijos de los potentados? Tenga en cuenta que las palabras en los salmos son Ben, El, que al traducirse significa hijos de Elohim. El pasaje de Génesis aborda la explicación de cómo algunos de los ángeles apreciaban que las mujeres humanas eran atractivas. Hagamos un alto aquí. Primero vamos a hablar de ellos y después vamos a hablar de nosotros, los humanos. Si a ellos que venían de arriba, que ellos se movían entre las zonas intergalácticas, ojo con este punto, ellos se movían en todas las dimensiones, ellos lo conocían todo. Y miren con quién vinieron a caer. No cayeron en otros sistemas porque no habían mujeres. ¿Por qué? Porque ese tipo de creación humana de carne y sangre no había en ningún otro sistema. Porque si usted le hubiera preguntado a ellos, venga, de entre todos los sistemas del sistema multidimensional, ¿qué han visto ustedes? ¿Han visto seres como nosotros? Ellos le van a decir, no. Cuando entraron a nuestro sistema, que fueron encargados por Yahweh como vigilantes para guardar aquí la tierra, dice que se ensaya uno de ellos, porque fue el primero que como que las miró a ellas, dijo, ojo, las miró a ellas, y se suponía que él venía de constelaciones intergalácticas, él venía de estar caminando por el reino de Dios, o sea, ¿me están entendiendo? Sí, claro. Y venir a ver una mujer y de un momento a otro debilitarse ante eso. Dice que se debilitaron cuando la vio. Dice que cuando él la vio la deseó. ¿Por qué? Porque dijo, esto es nuevo. Esto es nuevo y esto me gusta. Me voy a llegar a ella para ver qué se siente, porque ellos tenían la habilidad de ser como nosotros. No con carne ni sangre. Ojo, los ángeles no tienen carne ni sangre, pero tenían la habilidad de tener nuestros cuerpos corpóreos. Entonces a él en ese momento se le despertó. ¿Qué se le despertó a ese ángel? El deseo sexual. Cosa que él no tenían ellos eso. Porque antes de que ellos fueran enviados aquí a la tierra para vigilar, ellos estaban acostumbrados a moverse en todas las dimensiones donde no se veían mujeres. Entonces cuando la vio, dijo, no, esto me gustó. Y llamó a los otros jefes de cuadrillas, que eran 10 con él, le dijo, venga, ¿ustedes qué ven? Y ellos dijeron, no, nosotros no estamos viendo nada. Porque la mente de ellos no estaba tan corrompida como Sensayá. Entonces Sensayá les dijo, venga, pero es que analicen, mírenlas a ellas. Si ven esos cuerpos de ellas, y empezó a cautivarlo con palabras, como cuando la pornografía coge al joven y lo empieza a cautivar. Los empezó como pornográficamente a seducir a ellos. Entonces ellos dijeron, oiga, pues sí, la verdad se ven como diferentes. Y esto no lo hemos visto en otra galaxia, ni en otro sistema, ni en ninguna dimensión. Y dijo, ¿por qué no nos llegamos a ellas a ver qué? Y dice que ellos se llegaron a ellas y se sintieron placer sexual. Un ángel que nunca, en la eternidad de lo que fue creado hasta ese momento, había sentido algo que se llama deseos sexuales. Pero más que deseos sexuales, tuvieron un coito. Una penetración sexual con mujeres. Y a raíz de esa penetración sexual hubo algo que se llamó, algo que salió de ellos que no era un esperma, como nosotros los seres humanos. De ellos salió una masa o un líquido genético
le salió de ellos un líquido genético que al entrar al vientre de la mujer creó una mutación. ¿Sí ve? Porque usted preguntará, ¿ellos desarrollaban esperma? No. Ellos desarrollaban una especie de ovulación genética. Porque Yahweh cuando los creó, no los creó para ser padres. Dios los creó fue para que ellos guardaran y fueran vigilantes. Dice que las mujeres humanas eran tan atractivas que ellos tuvieron relaciones con ellas. Ahí no se dice que ellos se hayan casado con ellas, sino que indica que las mujeres fueron tomadas quizás por la fuerza de someterlas como sus mujeres. La descendencia de estos dos tipos diferentes de seres humanos fueron llamados gigantes. Y la palabra gigante proviene de la traducción griega Septuaginta a partir del texto hebreo. Bastante curioso que la palabra gigantes también fuera utilizada por los antiguos griegos para describir a sus dioses, de quienes también se dice que eran grandes en estatura. Los titanes griegos eran considerados como mitad humano y mitad Dios. Hay 3 libros extrabíblicos que tienden a arrojar más la luz sobre la escritura. Vaga el capítulo 6 de Génesis. El primero es el libro de Enoc, que fue un libro un poco venerado por los judíos etíopes del primer siglo. Y antes de la primera venida de Yeshua, los pasajes dicen así: Enoc 6, 1 al 8. Así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, los hijos de Elohim, los del cielo, las vieron y las desearon. Ojo con este punto. Yo quiero que entendamos esto porque el punto es que entendamos bien qué estaba pasando en ese tiempo. Vuelvo y lo repito por segunda vez. Ellos venían de hacer viajes interdimensionales. Ojo con este punto. Para ellos, para ellos era como aquel que se la pasa en Colombia moviéndose de lado a lado. Y dice: yo me conozco todo Colombia. A ver, pregúnteme qué ciudad, pregúnteme qué municipio, pregúnteme cada vereda. ¿Me lo conozco? Pues ellos estaban en la misma condición. Ellos conocían todas las dimensiones. Y mire dónde vinieron a caer. Vinieron a caer donde Satanás estaba también en prisión. En sentido de que el único sistema donde Satanás se puede mover es en este y en el segundo, porque en el tercero él no tiene acceso. Hay una guerra, no sé si yo lo he enseñado acá, hay una guerra donde él quiere entrar al tercer cielo. Y él está haciendo pruebas genéticas con el ser humano para poder entrar al tercer cielo. ¿Por qué? Porque espiritualmente él con sus legiones de ángeles no puede entrar porque pues él sabe que no puede entrar. Pero él está utilizando partes del ser humano porque el ser humano tiene algo que ellos no tienen: emociones y sentimientos y amor. Al él tomar eso del ser humano, eso es como una llave. Si me quiere creer, usted verá, si no, pues yo seguiré con la enseñanza. Pero él toma lo que tiene el ser humano, porque ¿cómo entramos nosotros a la presencia de Dios? A través del amor. Porque Dios es amor. Y como Satanás odia el amor, él sabe que una de las llaves para poder entrar al universo de Yahweh es a través del amor. Entonces genéticamente él está haciendo pruebas para tratar de irrumpir en el tercer cielo. Esas pruebas las están haciendo en este momento, pero parece ser que no le ha ido como muy bien. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros. ¿Sí ven? Sensayá. Acuérdense que aquí la cabeza de todo esto es sensayá. Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijas. Entonces Sensayá, que era jefe, les dijo: temo que no queréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Dese cuenta que él sabía que no lo tenía que hacer. Él sabía que no lo tenía que hacer, pero dese cuenta que fue tanto el deseo que él lo sedujo. Entonces yo le hago una pregunta: si sedujo a un ángel, ¿cómo cree que está la condición del ser humano en este tiempo? Todos quieren con todos, hermano. Hablemoslo así abiertamente. Hay sitios en Colombia, hablemos de Colombia, hay sitios donde el hombre va con su esposa. Él dice: yo le presto a mi esposa, haga lo que quiera, y usted présteme la suya. Son sitios especiales donde van todos los fines de semana, hacen sus orgías, y cada uno coge a su esposa y se vuelve para la casa. Eso sucedía en Sodoma y Gomorra. Dice que los esposos llevaban a sus esposas, las entregaban en orgías, tenían cada uno su orgía y cada uno volvía feliz y contento. Y eso es lo que de cierta manera el sistema está tratando de buscar.
Que hoy en día no digan, pero es que no es de malo. ¿Qué hay de malo en que yo me acueste con 100 o 200 mujeres, mía? Y la mujer le dice al esposo, pero mi amor, ¿qué hay de malo que yo me acueste con 200 o 300 hombres? Pues al fin y al cabo yo lo quiero a usted. Me acuesto con 200 o 300, pero mi corazón es suyo. Es la realidad. Esa es la realidad que estamos viendo. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. Entonces démonos cuenta. Si esta atracción sexual sedujo al ángel que era un cabeza, y sedujo a esa cabeza, ¿cómo está la condición de los seres humanos para este tiempo? Apáguenme ese celular. ¿Cómo está la condición del ser humano para este tiempo? ¿Es raro? No, hoy en día la mayoría de hombres que no tienen temor de Dios, eso la que se me... Mire, dicen hoy en día, y un día yo escuché en un colectivo, le pregunta uno al otro, venga, ¿usted qué hizo con su novia? Hice lo del celular, pues hice una reposición, porque eso ya no servía. Y yo decía, hice lo que se hace con los celulares, le hice reposición. Entonces se cuenta hoy en día la gente cómo se trata, cómo ve la mujer, y la mujer cómo ve al hombre también, porque cuando ellas se unen, las que son paganas, hablan, dicen, no, pues ese hombre está bueno, y el chino está bueno, yo me lo quiero almorzar, y la otra, yo también, háganlo usted primero, después sigo yo, porque hoy en día todo está abierto, todo hoy en día está abierto, hoy en día no hay miedo de nada, por eso hoy en día, pues si quedó embarazada, aborto, para eso está la inyección de un día después. Entonces démonos cuenta que toda esta perversión, y toda esta mutación, y todo esto que está llegando al ser humano, está conllevando a que no haya una generación a futuro que enfrente el adversario. ¿Sí ve? Porque el adversario siempre ha estado, con su cantidad de lo que tiene. Pero la pregunta es, Dios tiene que levantar al pueblo de Israel, como cuando entró Israel a Canaán para tomar posesión de la tierra, en la última erupción híbrida. El Padre tiene que levantar al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que le haga frente al maligno. Y algunos se preguntarán, pero yo cómo le voy a hacer frente, yo no tengo ni pistola, ni tengo... Venga, eso no es con pistola, hermano. Esto es espiritual, porque es una guerra, ¿qué? Espiritual. ¿Cómo así? O sea, si a mí se me parece un híbrido, yo lo reprendo en el nombre de Yeshua, pues ¿qué va a hacer? ¿O lo reprende o corre? Pues yo lo reprendo en el nombre de Yeshua, porque sé que es un demonio con un cuerpo híbrido genético. Yo no estoy reprendiendo lo físico que estoy viendo, estoy reprendiendo lo que está dentro de ese cuerpo. Y lo reprendo y lo echo fuera. Pero como todavía esto no se lo ha encontrado, como todavía no se lo ha encontrado, pues usted dice, eso, yo soy un guerrero espiritual. Efesios capítulo 6. Sí. No, venga. El punto es que cuando empiece a suceder eso y se empiece a ver tal cual, pues ahí es donde usted se va a dar de cuenta en qué le va a quedar la Biblia, hermano. Dice, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo. Realmente entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respeto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte Hermón. Acuérdense que eso queda en la frontera entre Israel y los valles del monte de Golán. Se llamaba el monte de la maldición porque ahí se proferió una maldición por causa del pecado. Y a través de ese monte a futuro, donde el pueblo de Israel tuvo que entrar para romper la maldición que había establecida sobre el territorio a través de esas 7 fortalezas. Las 7 fortalezas eran los 7 pueblos que habían en ese momento. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Sensayá, quien era principal en orden con relación. Artajó, Ramá, Cojabel, eso lo ustedes yo creo que lo tiene descargado. Voy a pasarlo así rápido. Ahí están los nombres de ellos. Dice, estos son los jefes de decena. Y si estudiamos ahora otro libro bíblico, el libro de los jubileos, veremos la misma historia de la corrupción angelical de la tierra y todo lo que hay en él. Jubileos, capítulo 5, verso 1 al 11. Mire que cada libro, cada siervo, tenía un conocimiento de las cosas. El libro de Jubileos, el libro de Enoc, el libro de Génesis y el libro de Yacer. O sea, hay un conocimiento muy vasto de lo que se movía en ese tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los pastores hoy en día no hacen un alto y se ponen a la tarea de enseñarnos esto? ¿Por qué? Porque hay una masa de ignorantes que están llevando a un pueblo al engaño, porque a ese tipo de gente no le conviene que el pueblo abra los ojos, porque si el pueblo abre los ojos, se le va a acabar su negocio. Porque démonos cuenta que de todas maneras, sin querer queriendo, muchos de esos hombres son instrumentos del enemigo. Porque eso es como, sabiendo que la tarea de un pastor es hablar la verdad,
porque para eso Dios lo llama, para que publique la verdad y no tenga temor, pero dése cuenta que la mayoría de ellos, cuando se les habla de este tema, dicen, eso no es con nosotros, no nos hable de esos temas. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, Jubileos capítulo 5, 1 al 11, cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos, que fueron gigantes. Creció entonces la iniquidad. Miren que aquí aparece otra palabra. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra. ¿Qué hay en este momento en la tierra? Iniquidad. Es más completa la información. Y todos los mortales corrompieron su conducta. ¿Cómo está hoy en día la sociedad? Todos corrompieron su conducta. Desde los hombres hasta los animales. ¿Usted ha visto que ya hoy en día los perros son gays? Uno mira al perro montándole al otro porque uno hace así, hace otro perro. Y uno dice, venga, ¿qué está pasando? O sea, hasta el perro perdió su sentido de identidad. Y así, uno ve cualquier... Es más, yo he visto hasta cucarrones, hermano. Yo he visto cucarrones montando el uno al otro y los coge uno y... Pues yo no sé el sexo, ¿no? Pero los cucarrones montados uno del otro, digo, ¿o cómo es esta vaina aquí? Pero hasta los animalitos pequeños, hermano. Porque la tierra está totalmente corrompida. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta. Desde los hombres, los animales, las bestias y las aves y reptiles, todos, dice todos, corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra, miren este punto, que creció para ese tiempo. ¿Cómo cree que está ahora la tierra? Por eso, este punto muy importante. Si en una iglesia unos pastores no han roto la iniquidad en sus vidas espirituales, ¿cómo van a romper la iniquidad de un pueblo que entre a ese lugar? Si en una iglesia no han roto la doctrina, la palabra, no han roto la iniquidad doctrinal, que eso está en 2 Tesalonicenses, si no rompen la doctrina de la iniquidad, ¿cómo un pueblo va a ser libre? Entonces, dése cuenta dos funciones que tienen que ocurrir en una iglesia puesta por Dios. Uno, que se haya roto la iniquidad doctrinal. Dos, que se haya roto la iniquidad espiritual. Porque yo no puedo romper una cosa cuando no roto la otra. Ambas juntamente se tienen que romper. Porque dése cuenta que dice que hay iniquidad sobre la tierra. Y la mayoría de gente que llega a una congregación llega llena ¿de qué? De iniquidad. Entonces démonos cuenta que eso es algo que no se puede, eso no se puede ver, porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted puede ver la iniquidad de otro? No. ¿Sabe por qué usted no la puede ver? Porque usted todavía no ha roto la de usted. Claro, pero estoy hablando, el que no ha roto la iniquidad no puede ver la iniquidad del otro. Por eso en 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Más el espiritual todo lo discierne. Entonces, el que es espiritual ha roto todas las iniquidades y todas las inmoralidades y perversiones que hay en su corazón. Por eso él espiritualmente puede ver a la persona y le dice, usted todavía tiene esto. Puede ver una pareja y dice, esos no son esposos. Son amantes. Hasta allá es el nivel espiritual. Si usted no lo tiene, pídale a Dios que esto es para todos. Vuelvo y le digo, esto es para todos. Esto no es solamente para una persona. Esto es para usted, y para usted, y para usted, y para el que me vaya a través de esta radio. Dice que la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Hoy en día usted se sube a un bus o a cualquier lugar y están hablando la China de pecado, están hablando los muchachos de pecado. O sea, el plan de fin de semana de la juventud hoy en día es, ¿a quién me duermo esta vez? Y la China, ¿a quién me gozo esta vez? Porque uno dice que, y ya están hablando de gozo, me gozo el chino, y el otro dice, yo me la almuerzo, que es diferente. Pero es lo mismo a la final. Y eso es lo que el ser humano constantemente está pensando. Y lo bueno es que los papás son los mayores patrocinadores de esto. La mayoría de papás saben que dicen, hasta pastores también. Dicen, pero ¿qué hay de malo? Que mi hijo tenga su novia. Ay, él es tan bonito. Y mire, la niña tiene una cara de sanita. Pero resulta que la niña es sanita de cara, pero por dentro no tiene nada bueno. Porque hoy en día es así. Mire, el mayor negocio, y no sé si usted se ha dado cuenta, son los moteles, hermano.
los hoteles, los moteles, toda esa vaina, eso, ese es un negocio 100% rentable. ¿Por qué? Porque el ser humano, por causa de la maldad, por causa de la perversión y por causa de que está corrompiendo la tierra, eso está a la luz de... Esos son negocios, el pecado es lo que más lucra, hermano. Usted dígale a alguien, venga, vendemos Biblias, pongo el negocio de Biblias aquí en el barrio. No, pero pongo el negocio de películas pornográficas, de todo eso, llega hasta el más asolapado y el más bobo del barrio. Venga, una película de eso. Porque hasta el más bobo siente deseos sexuales, hermano. Entonces démonos cuenta, hoy en día los papás les parece natural que su hijo tenga la novia o tenga el novio. No, pues es que es bueno, porque si no es que donde no tenga, ¿qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Es mejor evitar, porque yo les digo una cosa y lo enseñamos hace poco, el perder la virginidad en el campo en el sentido espiritual es perder el principio de muchas cosas del Padre, hermano. Por eso las niñas y los jóvenes que son vírgenes, gloria a Dios por ellos, porque el día que entreguen su virginidad van a ser doblemente gratificados con Dios, van a ser muy bendecidos, y eso hoy en día la gente lo ve como nada. Ay, la virginidad, ay, usted tan boba, mira, tan boba. ¿Tú todavía sigue siendo virgen? No, Camilo, yo sí, perdí la virginidad 10 años. ¿Por qué? Porque hoy en día están como ese tiempo. Creció la iniquidad sobre la tierra, y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados. Siempre miró entonces el Señor a la tierra, y aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuanto había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo, destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra. ¿Qué cree? Solo Noé halló gracia ante los ojos de la Yahweh. El Señor se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra. Vea, aquí sí está más abierto. Se enojó de sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder. Otro alto vamos a hacer aquí. ¿Dónde están los cuerpos de esos ángeles que fueron despojados de su espíritu? ¿Dónde están los cuerpos en este momento? En mazmorras de oscuridad. Los cuerpos, no su espíritu. Los cuerpos están metidos en la Antártida y están apareciendo algunos cuerpos. Acuérdense que al salir el espíritu de ellos, ¿cómo queda el cuerpo? ¿Y cómo están apareciendo? ¿Y dónde cree que están todos metidos? En la... Si la Antártida se descongelara toda, ¿qué creen ustedes que va a salir ahí? Todo este cartel más otros de muchos carteles. La Antártida tiene toda la historia en la Biblia ahí metida. Toda la historia de este libro está en la Antártida. Y están donde están todos esos glaciares a nivel del mundo, que son millones de kilómetros. Y es lo que Satanás, a través de los híbridos, están utilizando como bases. Porque algo que no han permitido los países es la exploración de la Antártida a nivel interno. ¿Han dicho con eso? ¿Y por qué cree que ellos dicen con eso no? Porque ellos ya saben lo que hay. Eso es como cuando hay una olla en el barrio y la policía sabe y dicen, no, allá no hay nada, allá no hay nada. Y resulta que ahí está toda la historia en la Biblia. De Génesis capítulo 6, todos esos cuerpos que perdieron su espíritu están metidos allá, en la Antártida. Solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo el poder. Y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados. ¿Se acuerda que Yeshua en 2 de Pedro dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados? Pues Yeshua, cuando bajó de ellos, ojo con este punto, dice que cuando él bajó a ellos, habló con estos también y les dijo, venga, ¿ustedes por qué no escucharon? ¿Por qué ustedes no atendieron si todo lo que el Padre le había entregado a ustedes de autoridad y de posesión? ¿Por qué lo perdieron? Por simplemente mortales. Y acuérdense que después de que ellos pecaron, le dijeron a No que por favor, que suplicara por ellos para que hubiera perdón. Y el Padre le dijo, no los perdonaré a ellos por la eternidad. Y uno se preguntará, si el Dios de los cielos tomó esa posición de ejecutar un juicio contra ellos por haberse llegado a los hijos de las hijas de los hombres, y si no perdonó a los ángeles, ¿será que nos va a pasar por alto cosas a nosotros? No. Ay, pero es que ellos no tenían a Yeshua, y nosotros sí tenemos a Yeshua, gloria a Dios. Pero un momento, hermano. Yeshua lo tenemos para los que no lo habíamos conocido antes. Pero ahora que lo tenemos, no podemos pisotear la sangre del Mesías.
¿O no ha escuchado el libro de Hebreos que dice que el que viole la ley de Moisés y pisotee la sangre de Cristo, horrenda? Bueno, entonces, la ley fue para ellos y la ley es para ¿quién? Para nosotros, pero mayormente para nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros ya tenemos el Rúa y tenemos toda la... Entonces le hago una pregunta, ¿alguien que tenga el Rúa y tenga toda la palabra peca? No peca. Y como sabemos que la tierra está llena de iniquidad y está pervirtiendo todo, es lo que nosotros tenemos que... Exacto, tenemos que hacerle frente a eso, porque constantemente la iniquidad está... Las 24 horas la iniquidad está golpeando. Es más, hay gente que sueña con pensamientos sexuales y son, entre comillas, es que creyentes. Seguimos. Dice, y nos ordenó atarlos en abismos de tierra donde están presos y abandonados. Contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. Dijo, no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente. No permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carne son. Sean sus días 120 años, y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel, hasta que todos cayeron por espada y desaparecieron de la tierra, a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones delante del Señor, y a todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. Libro de Jubileos 5:1-11. Bueno, viene otra pregunta. Dice que hay un abismo en el centro de la tierra y hay otro abismo en el segundo cielo. ¿Cierto? Hay un abismo en el centro de la tierra y hay otro abismo en el segundo cielo. Los híbridos, que sabemos que son demonios o ángeles caídos, ellos saben que en el centro de la tierra están sus colegas en prisiones, ¿sí o no? ¿Es así o no? Entonces yo les hago una pregunta, porque a mí me gusta llevar a pensar la gente como yo pienso cuando yo estudio. Yo me pregunto, yo me respondo. O sea, yo me pregunto, pero el Padre a través de mi vida y de mi boca me ayuda a responder. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo hacen los híbridos si ellos tienen bases también en el centro de la tierra? Porque hay bases de ellos en el centro de la tierra también. Entonces la pregunta de ellos pueden ver y tienen acceso, a lo que está pasando con los que fueron prisioneros antes. Los quiero escuchar. Por hoy yo les dije, vamos a ir hoy más. ¿Los pueden ver? ¿No los pueden ver? ¿Cómo es eso? A ver. Porque ustedes tienen que pensar, estoy con gente de Torah. Pues según lo que tú nos has enseñado, que dice que ellos se mueven por dimensiones, entonces sí. Ellos saben y entienden por qué. Porque en el endemoniado gadareno, que eso lo vamos a ver por la tarde, eso es una revelación tremenda, porque ellos dijeron, échanos en un hato de cerdos. Porque ellos pidieron eso y no les dijo, pues nosotros nos vamos así como así directo. Porque ellos sabían, ellos ya tienen conocimiento de lo que hay en el centro de la tierra y de lo que hay en el segundo cielo. Entonces la pregunta es, ¿ellos sí saben lo que hay en el centro de la tierra? Claro. ¿Ellos tienen conocimiento del centro de la tierra? Claro. ¿Ellos tienen conocimiento del abismo que queda en el segundo cielo? Claro. La pregunta es, ¿nosotros tenemos conocimiento de eso? Si se supone que el Padre nos está mostrando también las cárceles espirituales. ¿O cómo estábamos antes nosotros? Estábamos en una cárcel espiritual dentro de nuestra misma alma. Y dése cuenta que un alma sin Dios es una cárcel espiritual. O si no, vamos a preguntarle al endemoniado Garadeno más adelante. ¿Cómo él pudo vivir con una legión de 6,000? ¿Y cómo esos 6,000 pudieron vivir allá adentro? Yo me imagino cada uno corre un poquito para allá. No. ¿Se imagina 6,000 viviendo dentro de un cuerpo? Entonces, el punto es, si había 6,000 en un cuerpo, quiere decir que la cantidad de demonios que hay en nuestro sistema son ¿Por qué? Porque hay un texto que dice que el príncipe de la potestad del aire se está moviendo. Y si nosotros pudiéramos verlo, le voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando usted entra a un lugar, listo, ya. Eso es como el que va a coger miel y hay un poconón de abejas, él se pone su traje
y empieza a echar una fumigadora y todos esos bichos, las ovejitas empiezan a ¿qué? Pues así es el campo espiritual, cuando los verdaderos siervos de Dios van caminando en este planeta, en este sistema, cuando van caminando, ¿qué hacen los demonios? Se disipan. Como cuando viene la policía y está la olla. Así, hablemoslo abiertamente. Se pisan todos, llegó la policía y no vieron. Pues así son cuando llegan los verdaderos hijos del Padre. Sí, me gustan todos los términos para que de pronto hay alguno que dice yo no entiendo, pues le voy a hablar en un lenguaje más personal. Dice que en la década de 1940 un maravilloso descubrimiento fue realizado por un pequeño niño beduino que estaba afuera vagando en el desierto cerca de las antiguas ruinas de Qumran. Tras tirar una piedra en una cueva, escuchó un sonido tridente y se fue a investigar dentro de la cueva. Encontró grandes vasos de cerámica que contenían los documentos antiguos que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Estos rollos contenían casi toda la Biblia, así como muchos de los libros extrabíblicos. Entre aquellos pergaminos había uno llamado Génesis Apócrifo, que se lo enseñé yo hace 3 años. El rollo es una versión muy abreviada de los primeros capítulos de Génesis y está mayormente en fragmentos. Uno de los fragmentos contiene el siguiente texto. Y voy a decirles, segunda de Génesis, segunda de Génesis Apócrifo, fragmento de la columna 2. ¿Eso dónde está en este momento? Lo tienen en la Universidad de Jerusalén. Lo tienen allá en exhibiciones en rollos de pergaminos de cuero. Y miren lo tremendo que los pastores, aún esto, uno les dice, pastor, existe un libro tal. Ay, no venga a hablar, lo que está escrito y punto. No, hermano, porque la mente de ellos está como cerrada. ¿Y cómo tienen al pueblo? Lo tienen cerrado porque no los dejan pensar. Es más, le dicen al pueblo, esto dice la Biblia, y esto aprendí en la teología cristiana, esto aprendí en el seminario, y el pueblo dice, amén. Exacto. Miren lo que dice, pensé en mi corazón que la concepción fue obra de los vigilantes, estoy hablando de Noé. Pensé en mi corazón que la concepción de la obra de los vigilantes, el embarazo de los santos, y que pertenecía a los gigantes. Y mi corazón estaba disgustado por esto. Yo, Lamec, me dirigí a mi esposa Bitenoc, y dije, júrame por el altísimo gran rey del universo, los hijos de los cielos, que tú sinceramente me lo dirás todo. Sí, tú me dirás sinceramente y no me dirás mentiras. Luego Bitenoc, mi esposa, habló con dureza y lloró y dijo, oh, mi hermano y mi señor, porque acuérdense que para ese tiempo eran medio hermanos. Dijo, oh, mi hermano, porque ella era medio hermana. Y mi señor, recuerda mi placer y el tiempo de amor, el jadeo con dificultad. Te diré todo verdaderamente. Y entonces mi corazón comenzó a doler cuando se dio cuenta de mi estado de ánimo. No, había cambiado. Entonces ella retuvo su enojo y me dijo, oh, mi señor y mi hermano, recuerda mi placer, te juro por el gran santo, el rey de los cielos, que esta semilla, el embarazo y la plantación de fruta viene de ti y no de un extraño vigilante. Oh, hijo del cielo, ¿por qué cambió tu expresión y se entristeció tu espíritu? Te hablo sinceramente. Entonces yo, Lamec, fui a mi padre Matusalén. Imagínense, ¿dónde Matusalén? ¿Matusalén cuánto duró? 965. Que si nos hubieran escrito todo el relato más completo, como este rollo que encontraron, pues haríamos una enseñanza por una semana. Y le dije, todo para que él supiera la verdad, porque él es muy querido y está bien con los santos. Miren, y está bien, o sea, pocas palabras, está bien con el Padre. Y ellos comparten todo con él. Matusalén fue a Enoc. Tremendo, ¿sí o no? Para encontrar la verdad, que lo hará, y se fue a Perbaín, donde vivía Enoc. Le dijo a Enoc, Padre Señor, a quien yo te digo, no te enojes porque vine aquí hacia usted, el temor delante de ti. Entonces démonos cuenta que fue a averiguar, y más adelante vamos a ver otros fragmentos donde dice, no, es que él es el hijo porque es que era tan hermoso Noé. Dice que Noé era tan hermoso en su figura, que los ojos de él brillaban, que la presencia del Padre brillaba tanto, que él dijo, no, esto se parece más a un ángel caído. Deje cuenta, entonces, desconfiaba, imagínese, desconfiaba para ese tiempo que suponía que no había maldad. Y hoy en día que todo está a la orden del día, ¿sí o no? Hoy en día todo es normal. Parece que el texto habla de la concepción y el nacimiento de Noé. Al parecer, cuando nació llevaba algún rasgo físico que era raro para los seres humanos de aquella época. No se conocen las diferencias, tal vez tenía los ojos azules, porque pues acuérdense que era una tierra semita, y ver en una tierra semita gente de ojos azules es raro. Una cosa es cuando uno va a Europa,
Usted a Europa y a Alemania, blancos, monos y ojiverdes. Pero usted va al África y se supone que pues era parte del África, donde estaban esas tierras eran parte semítica, parte sumeria, pero también parte de africanos. Entonces, para ese tiempo Noé parece ser que era un hombre moreno, de tez morena, de altura baja. Entonces, claro, al ver lo que tiene los ojos como diferentes, pues él dijo, venga, este chino no se parece nada a mí. Pero él no entendió que él era un propósito. Como todos los siervos de la Biblia, dice que todos brillaban de una manera diferente. Hoy en día los que son llenos del Padre son personas que diferentes, no en sentido físico, pero ya pueden decirlo, oiga, usted es diferente, usted tiene una gracia en su rostro, usted tiene una gracia en cómo habla, usted es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo lo hace a usted ser ¿qué? Diferente. ¿Se lo han dicho? Bueno, sigamos. Dice que parece que el texto habla de la concepción y el nacimiento de ella, al parecer, cuando nació llevaba algún rasgo físico que era raro para los seres humanos de aquella época. No se conocen las diferencias, tal vez él tenía los ojos azules y el cabello de color diferente, o tal vez era un niño más grande comparado con la mayoría. Lo importante es que Lamé estaba preocupado de su esposa, haya tenido relaciones con uno de los ángeles caídos. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Ustedes qué creen que qué va a pasar cuando ya la irrupción venga a nuestro planeta y ellos se manifiesten? Vamos a ver, esto suena loco, pero otra locura más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese tipo de humanidad que en ese tiempo haya? Y cuando esos bichos estén con sus cuerpos genéticos y ellos digan, queremos tener relaciones sexuales con las mujeres. Si los demonios tienen relaciones sexuales con mujeres y hay testimonios de mujeres que dicen que fueron violadas por un demonio, ¿qué irá a pasar ya cuando ellos tengan sus cuerpos como lo van a tener, cada uno en su estructura corporal, y en ese momento llegan mujeres humanas, y para ese momento y para ese tiempo, y que ellos empiecen a sentir que deseos sexuales? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a estar, cómo va a estar preparada la raza humana para ese momento? Pues tirémosle a lo que caiga. Si hoy en día hombre con hombre y mujer con mujer, ¿por qué no un hombre con una híbrida? O un híbrido con una mujer humana. La gente quiere experimentar. ¿Está a la luz del día o no? Sí, claro. ¿Va a pasar o no? Sí. La maldad sabe experimentar. Eso va a pasar. Porque los demonios constantemente, o le hago una pregunta, una prostituta, ¿cuántos demonios tiene? Tiene una legión. Cuando llega el personaje a acostarse con esa prostituta, ¿qué cree usted que le pasa al personaje que va a buscar una prostituta? ¿Hay una qué? Hay un intercambio de espíritus. Va el tipo, va donde la prostituta, se acuesta, vuelve a su casa, va y se acuesta con la esposa. A la esposa les transmite dos cosas: espiritual, y le transmite una enfermedad. Porque se han escuchado testimonios, hombre, se han escuchado muchos testimonios donde el hombre la prengó una enfermedad, una sífilis, una veneria, y el tipo, el infiel, ¿usted por qué tiene eso? Cuando él venía de consultar o de estar con prosti, o sea, cuando él llegó a la casa no vino con uno, vino con una legión. Entonces dése cuenta, si eso no, en lo normal que se ve y que se sabe y que se escucha, ahora ¿cómo será cuando esos seres estén aquí ya plantados y hayan tomado lugar aquí en la tierra? Porque ellos no van a llegar solo, ellos no vayan a llegar solo ahí a portarse bien. Ellos les va a pasar lo que le pasó a los ángeles caídos. A ellos van a empezar a ver a las mujeres otra vez de la misma manera como lo vieron estos ángeles. ¿Y creen ustedes que ellos les van a decir uno al otro? Vean las mujeres humanas, esa gente caída, esa raza caída. Por eso Yeshua dijo, como en los días de Noé. ¿Los híbridos van a tener relaciones sexuales con las mujeres? Sí. Es más, hay gente que ha sido abducida como conejillos y laboratorios, los llevan, los ponen a tener relaciones sexuales donde los llevan para sacar el esperma, para seguir creando ¿qué? Una raza genética. Y sabemos, ya, y es que eso ya está abierto porque ya por ahí un ufólogo habló algo, que es el primero que yo he escuchado después de lo que yo enseñé, que decía que él cuando habló con uno de los grises, decían que ellos tenían unos laboratorios en la Luna y en otros planetas donde tienen cientos de lugares
con vientres artificiales. Llegan a los seres humanos, pum, se lo llevan, le sacan en las abducciones o en los secuestros que ellos llevan cantidad de gente, porque ellos tienen mucha gente secuestrada, los cogen constantemente en esos laboratorios, cogen a la mujer, le sacan el óvulo hasta donde más puede dar la mujer, porque la mujer tiene una cantidad de óvulos y ahí para él no puede producir más, y después de que no produzca más, y siguen llevando, y el hombre como constantemente puede desarrollar el esperma, pues ahí los tienen como laboratorios, allá los tienen, le sacan, y ellos mismos están haciendo esas fecundaciones fuera de nuestro planeta. ¿Por qué no lo hacen acá? ¿Por qué no lo hacen acá? Respondan, ¿por qué no lo hacen acá? Porque aquí estaría bajo la ley de la termodinámica. Exacto. ¿Por qué genéticamente ellos se enferman? Ellos constantemente tienen que estar haciendo ¿qué? Procesos. ¿Por qué? Porque ellos tienen parte humana, por eso nosotros somos un poco grises. Nosotros tenemos parte gris, ¿ya? No es que seamos híbridos, tenemos parte gris. La parte gris es el óvulo y el esperma, porque ellos son evolucionados de nosotros. O sea, ellos dependen de nosotros. Entonces, como el cuerpo terrestre se enferma, ellos también se enferman cuando entran a nuestro sistema. Por eso ya les parece mejor estar fuera de nuestro sistema que dentro de nuestro sistema. Para ellos es más fácil estar fuera, porque afuera no hay enfermedad. Mientras que nuestro planeta Tierra está plagado de todo tipo de bacterias y de todo tipo de virus con lo que se está trabajando. Por eso ellos todos lo están haciendo fuera de nuestro planeta. Pero como eso para ellos es como el que se mueve dentro de Colombia. Ya, ahora sí me está... Eso. Entonces, cuando miremos más adelante, yo no creo que esté vivo para ese tiempo y ni quiero estarlo. Pero para los que le toque, cuando tengan que ver eso y ver eso tan normal como en los días de Enoc, vean, ese ángel que era vigilante está teniendo relaciones para ese tiempo. Uy, sí. Ahora, si eso pasó antes, ay, miren, ese gris está teniendo relaciones sexuales con Pepa. Suena raro, ¿cierto? Pero no es raro porque esto ya pasó. Sonaría raro si no hubiera estado escrito en la Biblia. Diría, ese man está loco. Pero como esto ya pasó, ¿volverá a qué? A pasar. Dice que, ya. Muchas personas, el tiempo es corto, Dios mío. Muchas personas piensan que el diluvio que Yahweh envió a la tierra fue enviado para destruir solo a los Nefilim. Este no es el caso, como podemos ver en los siguientes pasajes. Antes esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde están, ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos. Miren, no como le decía, al Rey de los tiempos. Y aquí que el vigilante, el gran santo, me llamó a mí, Enoc, el escribiente, y me dijo, Enoc, escriba, intérprete y copista de justicia. El texto es Enoc, escriba e intérprete y copista de justicia. Vean los vigilantes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres. Y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados y llorarán. Miren hasta el punto donde Yahweh llevó a estos ángeles a llorar por la pérdida de sus hijos. Yo quiero que hagamos un paro acá. ¿Escuchar un ángel que llore? Esto me suena raro también. O sea, dése cuenta la condición de ellos, que esta condición a ellos los llevó a llorar. Y si usted le hubiera preguntado a uno de ellos, ¿ellos lloraban antes? No, porque no había ningún dolor, y en el cielo no hay ningún dolor. Por eso en los nuevos cielos y nueva tierra dice que Yahweh enjuagará nuestras lágrimas y no habrá más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el reino de Dios no hay tristeza, no hay dolor, no hay lágrimas. Pero ése cuenta que ellos vinieron a experimentar algo que sucede aquí en nuestro planeta Tierra, y que es el suceso del dolor y las lágrimas. Por eso dice, y llorarán por la pérdida de sus hijos. Ahora un ángel siendo papá. Y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Capítulo 12. Y este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre,
según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve en esta visión. Vi en mi sueño. Lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, que el gran ha dado a los humanos, para que hablen con ella y para que comprendan en el corazón, así como Yahweh ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento. Enoc 14, 1, 7. Dice, palabras de conocimiento, a mí me ha creado y hecho destinado a mí para que reprenda a los vigilantes. Dese cuenta, Enoc reprendiendo a los vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilante, yo escribí su petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra ustedes, que a partir de ahora no volverán al cielo. Dese cuenta, a partir de ahora no volverán a tener el privilegio de estar moviéndose en las interdimensiones, en las galaxias, en todo lo que ellos venían haciendo simplemente por algo que aparentemente era pequeño, pero para los ojos del Padre fue, porque ellos perdieron su uso natural. Le hago una pregunta en base a lo que yo estoy leyendo aquí. ¿Va a volver el tiempo de Enoc? ¿Va a volver el tiempo aquí en la tierra? Ya hablé de los grises, pero así como hablo de los grises, también yo tengo que hablar lo que Dios va a hacer. Porque usted me diría, entonces, venga, entonces Dios nos va a dejar aquí solos y... No, un momento. Por eso mi pregunta es, ¿va a volver el tiempo como los días de Enoc? Sí. ¿Va a volver el tiempo cuando los ángeles se van a empezar a revelar aquí en la tierra? Sí. ¿Van a haber hombres y mujeres de Dios que van a interactuar con los ángeles? Sí. ¿Cómo va a ser eso? Los que son llenos del Ruach HaKodesh, a través de este cuerpo físico mortal, va a haber una conexión y una interrelación con los ángeles, no por lo que yo soy, no por lo que yo tengo, sino por causa de la presencia de Yahweh que habita en mí. En ese momento, los seres humanos que hagan en ese momento van a poder interactuar con los ángeles por causa de ¿qué? De la misma presencia de Dios. O sea, para ese momento, cuando suceda eso, no va a ser raro para ese tiempo de los verdaderos creyentes del pueblo de Israel que se sienten a hablar con un ángel y ese ángel llegue y les dé misiones a cada uno. Porque yo le hago una pregunta, si en el escenario entra Satanás con los grises, ¿al escenario qué más tiene que entrar? Claro, tienen que entrar los ángeles también. Y eso tiene que suceder antes de que venga Yeshua por segunda vez. Y no como los predicadores después del terremoto de Turquía. Cristo viene, Cristo viene. Todo es así, Cristo viene, Cristo viene. Venga, Yeshua va a venir cuando todo esto se haya cumplido y cuando la casa de Israel esté predicando la verdad, porque si viene Yeshua ahorita, no se va a llevar nada. En este momento, la mies es mucha y los obreros pocos. Y los obreros son las tribus de Israel que hasta ahora están resurgiendo y se están levantando en las naciones a predicar. Entonces, todo está dentro del plano espiritual, todo está dentro del plano espiritual. A medida que el pueblo de Israel está multiplicándose y está creciendo, así mismo en el campo espiritual Satanás está planeando, porque todo va en conjunto. Porque en el momento que sean juzgados los ángeles y todo lo que va a ocurrir, en ese mismo momento y en ese mismo tiempo los humanos también van a ser juzgados, unos con otros. O sea, en pocas palabras, cuando venga el dueño de esta casa, va a tomar cuentas con los espirituales, los demonios, y va a tomar cuentas con los humanos. Y va a ser un solo juicio y una sola barrida. Dice que porque ha sido decretada la sentencia para encadenarlos en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos sus seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos. Y las riquezas de tus seres queridos y de sus hijos no las disfrutarán. Ellos caerán en su presencia por la espada de destrucción, pues su petición por ellos ni la petición por ustedes serán concedidas. Continuará impidiendo y suplicando mientras lloran. No pronunciéis ni una palabra del texto escrito. Dice, y se enojó sobremanera con los ángeles. Jubileos 5, 6, 11. Y se enojó de manera sobre los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder. Y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra donde están presos y abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. Dijo, no permanecerá mi espíritu con los hombres eternamente. Miren lo que dice, no permanecerá mi espíritu sobre los hombres
eternamente, porque en el principio, cuando Yahweh creó a Adán y Eva, era con un propósito de que ellos vivieran eternamente. Pero después, por causa de este pecado, dijo el Padre, revocó la sentencia. Ya el hombre no va a ser eterno, ya el hombre va a ser temporal. Porque la palabra eterno, o sea, para mí la palabra eterno también tiene que ver mucho con vivir 930 años. Vivir 965 años va dentro de esa concepción de la palabra también eternidad. Porque si miráramos hoy en día, en nuestra humanidad y en los años que vivimos, que viviera alguien 1000 años, ¿usted cómo le diría? Uy, usted es una eternidad. Ah, ahora sí, eso también es una expresión y un modismo hebreo. Oiga, yo tengo apenas 80 y usted tiene 1000 años, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Sí? Algo como así. Entonces eso también, no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carnes son. Sean sus días 120 años, y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel que hasta que todos cayeron por espada, y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra, hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones. Ante el Señor, a todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. Entonces, si yo les preguntara, ¿dónde están todos esos cuerpos de esos gigantes? ¿Ya han encontrado? Sí, pero la mayoría de esos cuerpos en ese momento que vino el diluvio, ¿dónde quedaron recogidos? Cuando dice que después del diluvio se empezaron a recogerlas. Y le hago una pregunta, en esa barrida de la recogida, porque la tierra la tierra fue removida. Acuérdense que esa fue la primera parte de la tierra. ¿Ustedes se han dado cuenta que han excavado y han encontrado ciudades de abajo? Bueno, eso fue por causa del diluvio. Entonces la pregunta es, normalmente, cuando llega un diluvio a un lugar, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Se hunden o flotan algunos? Unos quedan enterrados y otros ¿qué hacen? Entonces, en el diluvio, cuando el Padre empezó a recoger las aguas, dentro de todas esas aguas, ¿cuántos nefilín había? Y todos, en el momento que se recogieron las aguas y quedaron congeladas, ¿qué quedó ahí debajo? Quedaron los cuerpos de esos gigantes. O sea, la mayoría de esos cuerpos, ¿dónde están en este momento? Están en los glaciares. Que donde eso se derritiera, vuelvo y lo digo otra vez, ¿qué dirían las noticias mundiales? ¿Qué hay que van a encontrar ahí? Van a encontrar naves, gigantes, dinosaurios, las especies gigantes de ese tiempo y los cuerpos de los ángeles caídos. Porque acuérdense que los ángeles fueron encadenados en espíritu, no en cuerpo. Por eso dice, fue y le predicó a los espíritus, no dice fue y le predicó a los cuerpos encarcelados. Para que usted lo vaya entendiendo. La enseñanza es larga. Dice, y como una especie de hilo con respecto al tema, los nefilín, uno se pregunta qué fue de ellos después de que uno de ellos mató a otro a espada. Pues una mitad humano y mitad ángel, ir al cielo o al abismo, puede ser un resucitado o vivir por la eternidad. El libro de Enoc responde a esta interrogante en el siguiente pasaje. Enoc 15.8 y Enoc 16.1. 15.8, 16.1. Y ahora los gigantes que han nacido los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. ¿Dónde quedaron los espíritus de los nefilín? Los que fueron encarcelados fueron los espíritus de los ángeles. ¿Dónde quedaron los espíritus de los nefilín? Por eso serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes de los nefilín que afligen, oprimen, invaden, combaten, destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño, estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes y
impíos y serán totalmente consumidos. De los pasajes anteriores vemos que cuando los Nefilín se mataron entre ellos por espada, sus espíritus no se fueron al infierno ni al paraíso. Estos son los espíritus incorpóreos que causan todo tipo de estragos entre la humanidad. Cuando usted escucha informes sobre fantasmas, duendes, poltergeist, espíritus cachorreros, en unos países les dicen cachorreros, aquí le tienen otro nombre, y otras actividades paranormales, esto no son más que simplemente obras de los Nefilín. La posesión demoníaca en realidad es la posesión por los espíritus de los Nefilín, los medios, los psíquicos. Nos están escuchando cuando los queridos difuntos o a los maestros ascendidos, ellos están escuchando las voces inquietantes de los espíritus que estuvieron dentro de los... Porque yo le hago una pregunta. ¿Cuántos Nefilín hubieron para ese tiempo? ¿Cuántos? ¿Han encontrado en Perú? ¿Han encontrado en Bolivia? ¿Han encontrado en Japón? ¿Han encontrado en Corea? ¿Han encontrado en África? ¿Han encontrado en Turquía? En Noruega. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban ellos? En toda la tierra. O sea, ¿eran poquitos los parientes? Eran muchísimos, hermano. Eran muchísimos demonios, porque se cuenta que al tener relaciones sexuales, estos ángeles inmediatamente, eso se convirtió en un demonio. ¿Qué quiere decir? Que esos ángeles que en un momento eran puros, al tener relaciones con esas mujeres, inmediatamente lo que hubo fue una posesión demoníaca. Lo que era bendición se convirtió en maldición por la desobediencia de ellos. Entonces démonos cuenta que todos esos espíritus, sumémoslos con los espíritus que la tercera parte, sumémosle los espíritus más la tercera parte. Entonces ahí es donde yo les digo, piensen, un cuerpo con una legión. Entonces la pregunta, ¿cuánta gente hay con legiones en esta tierra? ¿Cuánta gente tiene legiones en esta tierra, por Dios? Los brujos, los satanistas, los sicarios, los gobernantes, como ustedes ya saben quiénes, que están tratando de desencadenar una tercera guerra. Entonces la pregunta es, ¿tienen legiones? Claro. Tienen legiones. Entonces, dense cuenta que el gran afán de esos espíritus es tener cuerpos. Ellos están constantemente necesitando un cuerpo para dos cosas, para reposar y para pecar. Porque se cuenta que a los espíritus sexualmente les gustan las relaciones sexuales. Y no relaciones sexuales normales, también anormales. ¿Sí? Normales y anormales. Por eso es que cuando uno ve unas lesbianas, es espíritu con espíritu. Cuando usted ve un hombre, es un demonio apareando a otro demonio. A través de un cuerpo humano. Necesitan un cuerpo humano para ellos que satisfacerse. O sea, cuando uno ve todo ese montaje y todo ese panorama, uno dice, ahí lo que se está moviendo son demonios, porque la gente mira el cuerpo. Dice el homosexual, dice la lesbiana, yo digo el demonio. ¿No es mejor? Uno va al grano, es un con otro demonio apareándose. Y dése cuenta que todo ese plan, ¿de dónde salió? Del mismo Satanás. Por eso cuando comieron a Adán y Eva el árbol del conocimiento, ellos pudieron entender todo este tema que está hablando ahora. Porque para ese momento no había maldad. Porque todo era bonito. Porque dése cuenta que después de comer el fruto, dice que se vieron desnudos y se llenaron de miedo. Entonces en ese momento ya sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. En ese momento, cuando los ángeles tuvieron relaciones con estas mujeres, inmediatamente fueron despojados de su gloria. Inmediatamente la gloria del Padre los soltó a ellos. Y después de esa situación dice que ellos rogaron, por favor, queremos volver a nuestro mismo estado, porque se dieron cuenta que lo que habían hecho. Entonces démonos cuenta cuánto dolor se causa cuando un creyente peca, hermano. Démonos cuenta que lo mismo que le pasó a sus ángeles cuando pecaron, eso mismo le puede suceder a cualquier creyente que por causa de una copita o una canita al aire, como dicen hoy por ahí, puede perder el mismo privilegio que tenían esos ángeles. Porque el pecar me conlleva a mí a perder toda la gloria del Padre y su presencia. Por eso, una cosa era cuando se pecaba antes de Yeshua, y otra cosa es cuando usted tiene Yeshua.
para que usted lo entienda, hermano. Entonces, para que usted se cuide y entienda que a través de esta enseñanza, que Dios no va a pasar por alto nada, ni va a dar por inocente al culpable. Entonces démonos cuenta que estos temas nos prestan para muchas cosas. Estamos viendo, no, pero lo que viene es mejor para la tarde. La verdad, sí. Cuando yo hacía este estudio, esta semana, yo le decía al Padre, bueno, ¿cómo es el campo espiritual? Y yo no puedo enseñar algo que yo no he vivido, porque esto yo ya lo he vivido, y por esto tuve problemas. Pero vuelvo a meterme al cuento, porque esto no es de miedo, hermano, esto es volver a meterme otra vez, porque si eso pasó, es porque ellos saben lo que está pasando. Si ellos saben lo que está Dios hablando para esta casa, es que ellos también tienen que, lo que tiene que suceder es que ellos ahora sí tienen que retroceder. Y esta vez no volverá a suceder lo que pasó hace 2 años. Yo lo tengo muy claro, o si no, no lo hubiera hecho. Y con paz y libertad lo estoy enseñando, porque yo dije, ¿otra vez? Entonces, cuando ha sucedido y hay como una especie de una situación, uno dice, otra vez no, va a volver a pasar lo mismo, tal vez sea peor. Pero el Padre dijo, vuélvalo a repetir, pero va a ir más, vas a entrar más profundo. ¿Por qué? Porque la generación de este tiempo tiene que avanzar más allá, como en los días de Enoc. Porque esta es la generación de Enoc, no se lo olvide. Una generación que camina con Dios. Nosotros estamos caminando con Dios. No es como Job, de oídas, pero ahora mis ojos, hermano, ya es el tiempo de que los ojos tienen que ver las cosas del Padre. Ya no es, ay no, vamos a enseñar esto, venga pastor, y eso que usted está enseñando, ¿usted se lo entiende? No, yo no lo entiendo, pero yo lo enseño. A ver, yo no puedo enseñar algo, a ver, yo no puedo decir, yo sé manejar un avión, suélteme en el avión, y súbanse en todo. No, hermano, sí, obvio. Y usted tiene que saberlo y conocerlo. Y tiene que haber interactuado con Dios, y a la misma vez, haber interactuado con el enemigo. Ambas cosas las debió usted haber conocido, y ambas cosas debió usted haber interactuado, para poder enseñar un tema de esos. Nunca se ponga a enseñar algo que usted no vive. Vuelvo y se lo repito. Nunca se meta en aguas turbulentas si usted no sabe lo que hay dentro. Ojo con este punto, porque hay gente que se ha puesto a jugar con estos temas y han terminado poseídos. Y usted dirá, pero es un tema sencillo. No es un tema sencillo. Es uno de los temas más delicados, porque estamos hablando prácticamente el final de todas las cosas.